Es muy interesante este momento en el que nos miramos todos de cerca, sin conocernos, para ver unas jornadas que se titulan ¿Cómo nos relacionamos hoy? De entrada por las miradas, ¿no? Viéndonos unos a otros y unos nos sonaremos, otros no. ¿Alguien ha venido solo o sola? Bueno, al final. ¿Y todos y todas viven en Coruña? No. ¿Dónde viven ustedes? Ferrol. ¿Todos y todas en entornos urbanos? Sí. O sea, yo soy el único que me relaciono de manera diferente. Es que le estaba contando antes a Olga. Bueno, voy a ser muy rápido. Yo vivo en un pueblo súper pequeñito que se llama Campo Lameiro, cerca de Pontevedra. Ahora mismo debemos ser 300 y pico los que vivimos allí. Yo desde mi casa veo la casa de Fina y Manolo, la casa de Antonio y su mujer, la casa de Celia, que es la nieta de la señora Celia, que somos los dos menores de 50 años que nos hemos ido a vivir al pueblo. Y los viernes, por mi trabajo, yo trabajo en Madrid, me cojo un avión y me voy a vivir a Lavapiés, a la plaza de Lavapiés a Madrid. Y luego trabajo en La Sexta, y cuando me llamaron para presentar cómo nos relacionábamos, pensaba, joder, menuda vida, ¿cómo me relaciono yo? Que de lunes a jueves tengo que hacerlo de una manera, de viernes a domingo, en donde vivo, lo hago de otra. Fíjate, en Campo Lameiro yo creo que no hay ninguna persona de fuera. Yo nunca he visto en Campo Lameiro ninguna persona de fuera, jamás. Y sin embargo, en Lavapiés en Madrid, no me cruzo con ningún nativo europeo desde hace muchísimo. Y luego en mi trabajo, al final me relaciono con chavales y con chavalas de entre 23 y 30 y pico años. Es un reto relacionarse. Y yo, como lo vivo en primera persona, me parece excitante que la Fundación Paideia nos haya retado a que nos paremos y a que lo pensemos. Por eso preguntaba quién ha venido solo o sola, porque ya se está relacionando de una manera diferente. Por eso preguntaba dónde viven. No es lo mismo Coruña, Ferrol, si viven en el cuarto derecha o si viven en el Camiño do Ferro 24. No sé si los que viven solos han hablado con alguien hoy. No sé si todos tenéis móvil. Todos tienen móvil, ¿eh? No es cosa de chavales lo del móvil, ¿eh? Eso que pensamos de que es cosa de chavales y que se relacionan por ahí, no, que va. Bueno, lo primero, gracias por venir, gracias por inaugurar esta primera jornada. Ojalá cuando lleguemos al 24 de abril por la noche, que será el día del último encuentro, lleguemos a casa por la noche y digamos, bueno, nos han abierto la cabeza, nos han despertado las ganas de por lo menos tener claro si lo estamos haciendo bien o mal. Y eso será vuestro trabajo, el ponernos frente al espejo y decir, a ver, ¿cómo nos estamos relacionando? Olga es filósofa, es profesora, es pensadora, y es un encanto, aunque yo la he conocido hace un ratito, pero en ese ratito ya me he enganchado y tengo mis ganas de escucharla. Primero que nos cuente si os parece, y después lo que nos encanta. Bueno, yo soy nuevo aquí, pero muchos ya habéis participado en muchos otros encuentros. Lo que nos gusta es que nos retéis y que estemos un buen rato de charla y conversación. Así que muchas gracias, y Olga, pues en tu cabeza entramos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Voy a conectar esto porque nos pasa que a veces pues, nos ponemos a pensar y a hablar y podríamos estar muchas más horas que el tiempo que tenemos. Entonces, yo me pongo esto para hacerme una idea de cómo vamos de tiempo. Bueno, lo primero, gracias también a la Fundación Paideia por la confianza. El empezar a pensar un tema es complicado y que confíen en ti para esto, pues es de agradecer, ¿no? Y además en un entorno que por lo que estoy conociendo es muy amable, ¿no? Y muy para invitar a esa conversación, ¿no? Yo lo que voy a hacer es primero estructurar un poco esta conversación, que espero que sea finalmente. Lo he titulado así, Vidas desvinculadas, la proximidad en un mundo hiperconectado. Lo primero es, yo creo que es bueno enmarcar cuáles son las experiencias fundamentales de la vida humana, es decir, con las que nos configuramos como personas, ¿no? Que tienen que ver con cómo nos relacionamos, cómo configuramos nuestra identidad
y cómo es posible la vida en común, ¿no? en esas experiencias. Y a partir de ahí pensaremos después qué pasa para que nos desvinculemos, ¿no? Desde esa experiencia originaria que es el que nos relacionemos, ¿no? ¿Qué nos desvincula? Desde la filosofía que podemos pensar qué pasa para que nos desvinculemos. Luego introduciremos el elemento mundo hiperconectado en el que estamos y cómo ese mundo hiperconectado, que es nuevo, afecta a nuestra forma de relacionarnos, a la posibilidad de la proximidad, afecta positiva y negativamente. Entonces vamos a entrar en esas cosas, ¿no? Y ya al final una conclusión, así una reflexión última. Y sí me gusta de vez en cuando introducir alguna pregunta que os hago a vosotras y a vosotros para que os la hagáis, la anotéis y os la hagáis en casa, os la llevéis para casa para hacerosla y si alguien quiere aquí responder luego, pues que responda. Pero para mí lo importante es que os llevéis como provisiones, ¿no? Como cuando vamos llenando la mochila de comida, bueno, pues provisiones para ver si luego nos sirven de alimento para pensar cosas, ¿no? Lo primero, como os he dicho, es pensar cuáles son las experiencias fundamentales de la existencia humana. Podemos hablar de 3 experiencias fundamentales, las que tienen que ver con la construcción, la configuración de la propia identidad. No vamos a entender la identidad como algo fijo, estable, cerrado, terminado, sino como un verbo, como el ir identificándonos. Es un proceso de identificación. Eso es la identidad, por eso podemos ir cambiando en función de las experiencias que tengamos. La experiencia, en el fondo, es el yo como pensado de alguna forma, entendido reflexivamente a partir de mi biografía. Es decir, yo voy pensando en mi biografía, voy pensando lo que me pasa y eso que hago de reflexionar y pensar sobre mí, hacer examen de mi vida, es lo que va configurando lo que soy, ¿no? En mi identidad. Y a veces tenemos crisis de identidad cuando tenemos experiencias que nos tambalean lo que pensábamos que éramos o cómo pensábamos que sentíamos o lo que fuera. Luego tenemos experiencias fundamentales que tienen que ver con cómo nos relacionamos con la alteridad del otro, el tú, ¿no? Las relaciones con la alteridad. Por un lado, configuración de la identidad, por otro lado, las relaciones con el otro. Eso es lo que vamos a hablar aquí, en este ciclo, hoy y en los siguientes días. La relación con la proximidad y la tercera, digamos, experiencia fundamental son las que tienen que ver con la búsqueda de sentido, que es fundamental, aunque no hablemos mucho de eso. Necesitamos, o sea, cuando nacemos, no nos basta con sobrevivir. Necesitamos vivir una vida digna y una vida que para nosotros tenga sentido. Entonces, las experiencias de sentido son muy importantes, ¿no? La búsqueda de sentido. Para nosotros una vida vivible no es simplemente estar vivos. Una vida vivible se llena con otras muchas cosas, que tienen que ver con quién soy, con mis relaciones, pero también con la búsqueda de sentido, ¿vale? El sentido es algo que se configura culturalmente y que se configura en plural, ¿no? en sociedad. Es como si fuésemos tejiendo una red de significados, una red de símbolos, ¿no? Que hacen que el mundo lo comprendamos, lo entendamos, ¿no? Entendemos el mundo en el que vivimos. Y esa red de significados, esa red de símbolos, hace significativas nuestras acciones, hace que entendamos por qué nos comportamos como nos comportamos, cómo hay que comportarse, cómo no hay que comportarse, ¿no? Y finalmente hacen que el mundo en el que estemos pues, tenga sentido para nosotros, ¿no? Tenga unos significados y un sentido. Veremos más adelante qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Esto es un poco ahí como introducción. Al final, lo que vamos generando es un horizonte de comprensión desde el que nos entendemos a nosotros mismos, entendemos nuestras relaciones con los demás y entendemos el mundo en el que estamos, ¿vale? Todo eso se va configurando en plural, socialmente, ¿no? Y si vamos más allá, las experiencias fundamentales, claro, nosotros no vivimos así en el aire, vivimos en el mundo, estamos situados en el mundo. Hay que analizar cómo habitamos el mundo, lo que podemos llamar el morar fundamental. El hecho de morar, de estar en el mundo, de habitar el mundo, se da de determinada forma, ¿vale? Podemos hablar, dice José María Esquirol, dice, somos una verticalidad precaria sobre la horizontalidad de la Tierra, que solo se sostiene en la proximidad. Una verticalidad precaria, es decir, somos frágiles, somos vulnerables, en la horizontalidad de la Tierra, estamos en el mundo, ¿vale? En un mundo determinado, y solo nos podemos sostener en la proximidad, es decir, nos necesitamos para sobrevivir.
Cuando digo morar en el mundo, estar en el mundo, me refiero a la morada en tres sentidos. La morada física, el mundo físico en el que estamos, la morada humana, que es la comunidad de la que formamos parte, y la morada espiritual, que tiene que ver con eso que hemos dicho del sentido, ¿no? La morada física, lo principal de esa morada física sería, la más importante, es la casa. ¿Por qué? Porque es el primer sitio al que llegamos, en el mejor de los casos, ¿vale? Aquí estamos hablando del mejor de los casos, cuando uno nace en un lugar en el que es acogido, es protegido, ¿no? Lo fundamental de la casa es la protección, la familiaridad y la proximidad. Llegamos a la casa, llegamos a un lugar en el que se nos acoge. Hay muchas filosofías que hablan de la llegada a la existencia como una caída, somos arrojados a la existencia, ¿no? Como si fuéramos ahí tirados y cada uno se busca. Lo que dicen los filósofos de la alteridad, los filósofos de la proximidad y de la alteridad, es si esto fuese así, la especie humana sería inviable. Al nacer, o alguien nos alimenta, o alguien nos cuida, o nos morimos. Como especie, no somos como otras especies que cuando nacen ya pueden correr y buscar el alimento. Nosotros, si no nos cuida nadie, al nacer nos morimos. Con lo cual, esa proximidad y esa vulnerabilidad inicial no es algo que decidimos y que de repente hacemos un contrato para ayudarnos unos a otros. No, es que o nos ayudamos desde el principio o somos inviables como especie, ¿vale? Y como seres humanos también, no solo como especie, sino como seres humanos. Entonces, esa proximidad, esa protección, esa familiaridad es lo propio de la casa, que es el lugar antropológico fundamental, en el sentido de fundamento, la base desde la que salimos al mundo y luego volvemos a la casa para descansar, para cuidarnos, para alimentarnos, para lo que sea, ¿no? Pero la casa es ese punto desde el que salimos hacia el mundo y luego regresamos. Es el punto de orientación en el mundo, ¿no? Gracias a que tenemos esa casa, nos orientamos en el mundo, nos ubicamos, ¿vale? Y construimos mundo. Se dice que construimos mundo en función de cómo habitamos nuestra casa. Nuestra forma de construir mundo tiene mucho que ver con cómo habitamos esa casa, ¿no? Y además la casa es el lugar en el que edificamos nuestra identidad. No solo es un edificio, sino que en ella edificamos nuestra identidad. ¿Qué significa eso? Que es el primer lugar con el que empezamos a identificarnos. Por tanto, a ir haciendo ese proceso de identificación, a ir construyendo nuestra identidad. Nuestra identidad está muy marcada por ese hogar originario que es la casa, ¿vale? Está muy marcada por cómo ha sido ese habitar inicial. Hay una víctima de Auschwitz, que es Jana Meri, que se pregunta cuánta patria necesita una persona para vivir. Es una víctima de Auschwitz, es decir, fue expulsado, fue tal, y dice, ¿cuánta patria necesita una persona para vivir? Y la respuesta que da es, no lo sé, pero seguro que mucha más que lo que piensa quien la tiene. Es decir, la patria, la casa, el estar en un lugar tranquilos, habitando en la proximidad, en la protección, es algo que lo damos por hecho. Pero no es tan sencillo, no es tan fácil. Y a medida que más fácil sea, más nos cuesta ponernos en el lugar de quien no tiene casa. Pero cuando hacemos esta reflexión de ese morar originario, de lo importante que es la casa para construir la propia identidad, para tener relaciones con otros, tal, para sentirnos protegidos en el mundo, hay que preguntarse qué pasa cuando no tenemos casa. ¿Qué pasa con esas personas que viven sin techo? ¿Qué pasa con esas personas que viven desplazadas pues, por una guerra, por un desastre climático, por lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? El no tener casa es algo que afecta a las raíces más profundas de la existencia humana. Porque, como hemos dicho, lo fundamental inicialmente para vivir es ser acogidos, es sentirse protegidos. Entonces, cuando pierdes eso, estás perdiendo una raíz muy importante, algo que te vincula al mundo de una forma muy especial, y a los demás y a ti mismo, ¿vale? Y ahora, cuando hago esa reflexión de qué pasa cuando no tenemos casa, también hay que hacerla cuando la casa en la que vivimos no la vivimos como un hogar. Se puede estar en una casa que no vivimos como un hogar. Y en ese sentido tampoco tenemos casa, tampoco estamos en un hogar, ¿no? Pensamos, por ejemplo, víctimas de violencia de género que no tienen otro sitio al que irse y están viviendo en una casa en la que hay violencia. Las mujeres y los niños, ¿no? Hay violencia. Eso es no tener casa. Eso es no sentirse protegido, no sentir familiaridad, no sentir proximidad en tu propia casa. Por tanto, aunque haya físicamente una casa, no hay un hogar. En ese sentido, son personas que sufren todo eso que estamos diciendo que es no tener un hogar. Y si están ahí es porque no tienen otro sitio al que irse.
¿no? Entonces, tener que sufrir esa violencia es brutal, porque supone también el estar perdiendo las bases de la propia vida, ¿no? De la propia existencia. Y luego, otra reflexión, por ejemplo, cuando la pandemia, para muchas personas la casa acabó siendo una cárcel. No me refiero solo al hecho de que hayas pasado el confinamiento en una casa con ventanas o sin ventanas, con patio o sin patio, que es muy importante. No es lo mismo pasar el confinamiento en una casa que en un piso, que en un cuchitril en el que no cabemos, no cabe la gente que está, ¿no? Pero además de eso, el ejercicio que hemos dicho antes de que la casa es el lugar desde el que salimos al mundo y al que regresamos para descansar, en la pandemia no se hacía. Siempre estabas en casa. No había el movimiento de salida y entrada. Y eso hace que sea menos casa. La casa es más casa cuando vuelves a ella. Y dices, como en casa en ningún sitio, ¿no? Pero es ese movimiento precisamente de poder salir y poder entrar el que la convierte en casa, ¿no? Carmen Laforet decía, me quedo porque sé que puedo irme. Es decir, me quedo en mi casa porque soy libre de entrar y salir cuando quiera. Si no, esto sería una cárcel. Pues esa es la experiencia que se tuvo en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Eso en cuanto a la casa, morada física, o lugares antropológicos, no solo la casa, sino lugares que son importantes, que son significativos, ¿no? Después está la escuela, está distintos lugares que les llamamos lugares antropológicos porque son significativos para nosotros, porque construimos relaciones y construimos identidad en ellos, ¿no? Luego está la morada humana, que es la comunidad. El hecho de que cuando llegamos al mundo no estamos solos. Alguien nos ha acogido y estamos en una comunidad que ya está construida de alguna forma, ¿no? De hecho, dice Levinas, un filósofo, que llegamos tarde a nosotros mismos, en muchos sentidos. Por un lado, nos han nombrado. Yo no he elegido el nombre que tengo, me lo han puesto. Yo no llegué y dije, este es mi nombre, ¿no? Nos nombran. Pues ya llego tarde a mi nombre, porque ya me lo han puesto, ¿no? Pero además, dice Levinas, cuando naces, en tu historia personal han pasado ya muchas cosas de las que tú no puedes dar cuenta. Te las tienen que contar, ¿no? Hay historias sobre ti, sobre lo que va a influir en tu vida, que tú no las sabes, pero ya te configuran y te las tienen que contar. Por tanto, llegamos tarde a nosotros mismos y necesitamos de los demás para que nos cuenten en parte quiénes somos, para empezar, ¿no? Esa identidad luego hemos dicho que va cambiando, pero inicialmente. Y además, para la influencia para la propia identidad, el nombre que nos dan. Aquí Rosenzweig, otro filósofo, nos ayuda a pensar cómo nos configura, cómo afecta a nuestra identidad el hecho de cómo nos nombran, ¿no? El nombre, los apellidos, tal. Dice Rosenzweig, los apellidos nos vinculan al pasado, ¿no? A la tradición, a la tradición y al legado familiar, ¿no? El hecho de que hay como cierta obligación de responder por la propia familia con los apellidos, ¿no? El nombre propio que nos dan es como apuntar a una singularidad ahí, ¿no? Poner una barrera para que el destino no te caiga encima, sino que tú además tienes esos apellidos, pero tú tienes tu nombre, ¿no? Y es como tú empieza tu posibilidad de ser libre respecto de esa imposición, ¿no? Y luego está el nombre de pila, que es el que tú eliges, que puede coincidir o no con el tuyo. A mí me llaman no sé qué, pero quiero que me llaméis no sé cuánto, ¿no? Y eso es como apuntar al futuro, ¿no? Uno apunta al pasado, otro te pone en el presente y el otro apunta hacia el futuro y dices, bueno, pues yo quiero llamarme así y desde ahí inauguro algo distinto, ¿no? Algo distinto de mi familia porque soy yo que quiero llamarme así. Y aquí introducimos otra reflexión, que es el tema de los nombres que nos ponen, que pueden gustarnos o no, los motes, pero están los insultos también. Y eso crea identidad también. Ahí Judith Butler nos hace una reflexión y dice, el insulto es una invocación ritualizada que produce posiciones de identidad. Una invocación ritualizada, invocación llamada ritualizada, es decir, repetida, un insulto que se te repite, ¿verdad? Que provoca posiciones de identidad. Es decir, te sitúa en un lugar social, en una posición que tú no has elegido, ¿no? El insulto nos agrupa, nos categoriza, nos agrupa y nos desplaza. Nos desplaza en el sentido de que nos sitúa en un lugar en el que a lo mejor nosotros no hemos elegido porque es un insulto, no nos gusta. Otra cosa es que luego hagamos el ejercicio de resignificar el insulto y decir, bueno, sí, pues me llamo así, pero lo elijo yo, ¿no? Y no me importan. Bueno, pero es un insulto. Y eso afecta a la identidad. Por tanto, las relaciones en esa comunidad humana, en esa morada humana que decimos, están afectando continuamente a quienes somos, ¿no?
el puente entre nosotros es el lenguaje. En esta morada humana el lenguaje es fundamental. Necesitamos el lenguaje para comunicarnos. La idea es que sea un puente de comunicación, pero a veces lo usamos como una frontera. Lo usamos para dividirnos, para separarnos. Entonces, cuidado con el puente, hay que cuidarlo, ¿no? Y que no venga una riada de odio y se le lleve por delante. Entonces no podemos comunicarnos, ¿no? El lenguaje es importante y ese reconocimiento inicial, o sea, el reconocimiento de los otros es la base del resto de reconocimientos, ¿no? Tipos de reconocimiento, el reconocimiento afectivo, el reconocimiento social, el reconocimiento legal. Todo eso está influido por esa morada humana inicial que decimos, ¿no? Dice Belén Altuna, somos una comunidad de rostros que se leen mutuamente. Eso continuamente, somos una comunidad de rostros que se leen mutuamente. Lo que decía Kike al principio, nos estamos leyendo ya. Lo que yo pienso de vosotras, de vosotros, dónde venís, cómo sois, qué pensáis, qué hacéis, ¿vale? Y luego está la morada espiritual, decíamos. La morada espiritual tiene que ver con eso que decíamos del sentido. Puede ser físicamente un templo, si hablamos de una religión concreta, pero no tiene por qué. La morada espiritual es el tema del sentido, que necesitamos ver que lo que vivimos, además de estar vivos, pues tiene un sentido lo que vivimos, lo que decíamos antes, no nos basta con sobrevivir. Necesitamos amar la vida que vivimos, entender que la vida que vivimos tiene sentido, ¿vale? Eso tiene que ver con esa morada humana que decíamos. Cuando venimos al mundo, lo que decíamos antes, ¿no? Hay un horizonte de comprensión, de significados y tal. Los significados se heredan. Es decir, nos dice la gente qué significa esto, qué significa, cómo hay que comportarse, tal, lo que decíamos, ¿no? Los significados se heredan, el sentido se busca. El sentido no se hereda. Por eso hay esos saltos generacionales en el tema del sentido, por ejemplo, con los jóvenes. A los jóvenes les vamos explicando cómo funciona el mundo, qué significa cada cosa. Pero a lo mejor eso que comprenden y que entienden lo que significa, a ellos no les dice nada. No tiene sentido para sus vidas. El sentido lo tienen que buscar, igual que lo hemos hecho nosotros. Nosotros heredamos unos significados que a lo mejor decimos, vale, sí lo comprendo, pero esto a mí no me llena. Esto no es lo que da sentido a mi vida. Yo tengo que buscar el sentido de mi vida en otra cosa. Y entonces, por ejemplo, lo que hacemos, en el fondo, la búsqueda de sentido tiene que ver con que en la vida hay cosas que no podemos comprender, que no podemos ir más allá. Misterios y enigmas de la existencia, que tienen que ver con la vida, la muerte, todas estas cosas necesitamos darnos una respuesta. Y la respuesta que nos damos, ¿de dónde cogemos para responder? Del repertorio espiritual y cultural que tenemos. Yo cojo eso y hago una apropiación personal de eso. Todo lo que me han dicho, esto significa esto, cuando morimos hacemos esto, cuando llegamos al mundo hacemos esto otro. La forma que hemos tenido culturalmente y espiritualmente de dar sentido a las cosas, yo la comprendo, significados, ¿vale? Pero para que tenga sentido para mí, me la tengo que apropiar. Por eso puedo heredar una religión, pero no tener fe. Entonces digo, sí, yo entiendo los significados, sé lo que significa sacramento, sé lo que significa tal, sé lo que significa... Pero para mí no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no me he hecho una apropiación personal de ello. Entonces, puedo tener una fe social, una religiosidad social, digamos, compartida, pero no tener fe personal. Entonces, no he hecho esa apropiación. Entonces, esa unión del repertorio espiritual que heredamos y la apropiación personal, eso es fundamental para que al final tenga sentido lo que vivimos para nosotros, ¿vale? Y es un proceso de desidentificación. Voy creando mi identidad en esto, pero desidentificándome y identificándome. Me identifico con unas cosas, me desidentifico de otras, que me dicen algo, que no me dicen nada, ¿vale? Ese es el movimiento que vamos haciendo. Necesitamos los rituales compartidos. El sentido tiene que ver con que nos hayan dicho, pues eso, cuando uno se muere pasa esto, cuando uno nace hacemos esto otro, cuando llega no sé qué día festivo, pues hacemos esto, ¿vale? Los rituales compartidos los necesitamos. Sin ellos, la vida enmudece, no nos dice nada. Y el mundo carece de sentido y se vacía, ¿no? Es como que, bueno, tiene sentido si compartimos esa forma de entender las cosas, ¿no? Los rituales, dice Joan Carles Melis, dice, los rituales permiten teatralizar con otros el drama de la existencia. Los rituales nos permiten teatralizar, es decir, hacer gestos mundanos, teatralizar, volver mundano, con otros, muy importante, con otros, los rituales compartidos, ¿no?
el drama de la existencia, es decir, todo eso que tiene que ver los misterios, enigmas que a veces entendemos y a veces no, ¿no? Los rituales son, dice Byung-Chul Han, son al tiempo lo que la morada al espacio. Los rituales nos permiten habitar el tiempo con sentido. Las celebraciones, el que cada día tengamos, pues hoy se celebra no sé qué, pues hoy eso urbaniza el tiempo, nos lo vuelve comprensible y nos lo vuelve habitable, ¿no? El hecho de tener momentos que celebrar y que compartir con otros, ¿no? Al final ese morar fundamental es el que va configurando quiénes somos, ¿no? Y qué es lo que entendemos por casa en un sentido amplio, casa en un sentido físico, que decíamos, humano y espiritual. Dice José María Esquirol, dice, las personas, las cosas, los espacios, los ambientes, los olores, las vistas a través de la ventana son mi casa. ¿Cuál es mi casa? La cosa es que esto es mucho más amplio. Mi casa no es donde vivo, la dirección en la que vivo, lo que decíamos antes, ¿vives en La Coruña o vives dónde vives? ¿No? Mi casa son muchas cosas más, los olores, los paisajes, las vistas a través de la ventana, una conversación, una relación, eso es mi casa. Entonces, una pregunta para que la llevéis a casa es, ¿cuál es mi casa? O sea, ¿qué situaciones, experiencias, vivencias vivís como vuestra casa? ¿Os hacen sentir en casa? Puede ser eso, el estar con una determinada persona, una conversación, un café o lo que sea, ¿no? No solo un lugar físico. Ahora, ¿qué nos desvincula de los demás o qué nos vincula con los demás? Vamos a hacer una reflexión a partir de filósofos, ¿vale? Que nos ayudan a pensar, filósofos que no conocen el mundo hiperconectado, ¿vale? Filósofos de finales del 19 y principios del 20, que yo los voy a decir porque suenen, pero no son importantes, o sea, no, la cosa no es eso, sino que nos hagan pensar, ¿vale? Pero para que veáis cómo hay filósofos que nos hacen pensar lo de hoy sin haberlo vivido. Pero porque somos seres humanos y al final hay cosas que son iguales, ¿no? ¿Qué nos desvincula de los demás? Rosenberg nos dice, vivir de espaldas al mundo. Vivir de espaldas al mundo es algo que hacemos continuamente. Él dice, o porque somos egoístas y nos centramos en nosotros mismos, en nuestras cosas y ya está, ¿vale? Y no miramos a los demás y no miramos lo que pasa en el mundo y nos da igual, ¿vale? O porque, dice él, estamos más pendientes de nuestras expectativas, de nuestras metas, de nuestros ideales, de lo que queremos conseguir, que de lo cercano, de lo que está pasando aquí ahora. Entonces, como me importa más la meta, lo que quiero conseguir, lo que hago es usar todo lo que hay en medio para conseguirlo, ¿vale? Él lo llama esto el estar pendiente del sobre próximo y no de lo próximo, de lo que está más allá. Dice, a lo mejor puede ser una expectativa que esté bien, que sea justa y tal, pero es injusta cuando se da en el tiempo, cuando no es el tiempo oportuno, cuando no es tiempo. Y te estás perdiendo todo lo que estás viviendo. Yo recuerdo cuando en las clases algún alumno estaba muy pendiente de y cuando termine la carrera y voy a hacer un máster y no sé cuándo. Y yo decía, pues para. Estás en primero. Disfruta. Vívelo, date cuenta de lo que estás viviendo. Porque si no, no te vas a dar cuenta de los compañeros que tienes al lado. No te vas a dar cuenta de lo que estás aprendiendo cada día. O no. O de que te aburres. No te vas a dar cuenta de todo lo que pasa porque estás pendiente de lo que tienes que hacer dentro de X años. En la vida pasa esto mucho, estar pendientes de expectativas y no de vivir lo que tenemos cerca y de atender a las personas que tenemos cerca, porque al final las usamos para que nos ayuden a llegar donde queremos llegar, en vez de estar pendientes de qué tenemos delante, ¿vale? Y a quién tenemos delante. Martin Buber nos dice, no nos desvincula y no nos ayuda a estar unos con otros el no dar una imagen sincera de nosotros mismos. Continuamente estamos enmascarando quiénes somos. O viviendo desde el rol, pero no desde la identidad, que no es lo mismo. El rol es la función social, tiene que ver con normas sociales, cómo funcionamos en la sociedad. La identidad es otra cosa. Yo puedo tener un rol con el que no me identifique. Por tanto, yo no soy ese rol. Hay gente que sí, que tiene la suerte, a lo mejor, o la desgracia de identificarse con el rol que tiene, pero bueno, son cosas distintas, ¿no? Vivir desde la máscara, ¿no? Y no dar una imagen sincera de nosotros mismos. En esto aprendí también de José María Esquirol, él decía sobre la sinceridad, y esto es muy importante para los jóvenes y para nosotros creo que también. La sinceridad no es mostrar todo sobre mí, eso es la transparencia, mostrar todo sobre mí. Ser sincero es ser yo todo en lo que digo. No mostrar todo sobre mí, sino en lo que digo, estar yo. Ser yo auténtico en lo que digo, auténtica en lo que digo.
pero no decir todo sobre mí, eso es otra cosa. Entonces, cuando decimos demostrar una imagen sincera de nosotros, no significa exhibirnos y exhibir todo sobre nuestra vida, sino ser sinceros en lo que decimos, ser auténticos en lo que decimos, ¿no? Aquí introduzco una reflexión a partir de Foucault para ser prudentes y ser cautos. Foucault pregunta, ¿cuánto me cuesta decir la verdad sobre mí mismo? Porque a veces decir la verdad sobre uno mismo en determinados contextos y situaciones es un privilegio. Porque a veces decir la verdad sobre uno mismo tiene consecuencias negativas, es arriesgado, puedes perder un trabajo, puedes perder lo que sea, pueden matarte si dices no sé dónde que eres homosexual. O sea, un montón de cosas que hacen que uno tenga reservas a la hora de decir la verdad sobre sí mismo. Eso no significa que haya que mentir, significa que hay que reducir lo que uno dice sobre sí mismo, ¿no? Pero cuidado con eso, o sea, no se trata de exigir esa verdad porque a veces, bueno, pues tenemos que ser conscientes del privilegio que tenemos de podernos decir con verdad, que no siempre pasa. El estar en contextos en los que uno pueda ser quien es, ¿no? Pues no siempre es así. Y lo que habría que hacer es facilitar que sí, pero bueno, esa es otra historia. Y luego dice también Buber que además de no dar una imagen sincera de nosotros mismos, también nos separa de unos de otros el hecho de querer imponer nuestra visión de las cosas, nuestra cosmovisión. El querer imponer cómo veo yo las cosas, confundir socializar con adoctrinar. Socializar no es decir tienes que acabar pensando como yo, pero vamos por la vida queriendo que los demás piensen como nosotros, ¿no? Y eso nos aleja unos de otros, ¿no? Es que hay que aprender a escuchar pues, a personas que piensan de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando educamos, ¿no? Cuando somos profesores, es fundamental que no quieras que tus alumnos piensen como tú. Lo importante es que piensen, no que piensen como tú. Eso es adoctrinar. Entonces, ¿qué dice Buber? Dice, hay que dejar que sean, ¿no? Y confiar en su capacidad para cumplirse como la persona única y exclusiva que son. Que ellos se cumplan a sí mismos, lleguen a ser quienes tengan que ser, pensando por sí mismos, ¿no? Y Levinas nos dice, otra razón que nos desvincula, la violencia, pero no la violencia física, que es más visible, que es más clara, más explícita, sino una violencia que no se ve, que se entiende como el no dejar ser a las personas. No dejarnos ser. Es como si yo ahora, que tengo una imagen de vosotros que os veo aquí, me hiciera una idea de quiénes sois, un prejuicio, y cuando nos ponemos a hablar, yo me quedo con mi prejuicio y a mí me da igual lo que me digas. No me voy a cambiar lo que yo pienso de ti, porque eso supone que no te dejes ser. Es hacernos representar papeles en los que no nos reconocemos, interrumpir la continuidad de la vida de las personas, hacerles tomar decisiones que a lo mejor no querrían tomar, forzar a las personas a que no sean quienes son. Ese no dejar ser es violencia también. Y eso nos separa claramente unos de otros. Y finalmente Gabriel Marcel nos dice, también nos separa y nos violenta a unos de otros, el hecho de vivir identificando ser y tener. Soy lo que tengo. Y si no tengo nada, no soy nada. Y los demás igual, eres lo que tienes. Eres tus posesiones. Esa identificación es malísima para las relaciones personales y para la propia relación con uno mismo, ¿no? Esa identificación entre el ser y el tener lo que hace es que me relacione con los demás como enemigos que me pueden quitar posesiones, como enemigos que me pueden quitar lo que tengo, ¿no? Como una amenaza. No solo eso, sino que si lo trasladamos a las relaciones personales, no estoy disponible para los demás, porque pensamos que dar tiempo y dar espacio a los demás es perder tiempo y es perder, a ver si me quita algo, se aprovecha de mí, ¿no? Las desconfianzas, ¿no? No estamos disponibles unos para otros. Y también él lo traslada al ámbito de la relación con nuestras propias ideas. Si yo me relaciono con mis ideas igual que con mis posesiones, soy mis ideas, ¿no? Soy lo que tengo, soy mis ideas, eso nos vuelve fanáticos. ¿Por qué? Porque si alguien cuestiona mis ideas, siento que me cuestiona a mí. Cualquier cuestionamiento a lo que pienso lo voy a vivir como un atentado contra mí. Cuando no somos nuestras ideas. Somos mucho más que nuestras ideas. Porque además nuestras ideas pueden cambiar. Sobre todo si nos animamos a dialogar, nuestras ideas pueden cambiar. Por lo tanto, vivir como esa identificación con mis ideas hace que nos volvamos fanáticos y que no podamos dialogar con nadie, porque entendemos que nos está cuestionando, ¿no?
y quien está cuestionando a mi persona entera, digamos, ¿no? Al final dice Marcel, poseer es ser poseído, nuestras posesiones nos devoran, ¿no? Nos esclavizan. Entonces, ¿qué propone él? Él no conoce las nuevas tecnologías, pero sí conoce como el mundo cada vez más tecnificado, ¿no? Y él dice, hay que acompañar cada progreso técnico con una conquista interior. Acompañar cada progreso técnico con una conquista interior. ¿Qué significa eso? Preguntarme, ¿eso lo necesito o no lo necesito? En su mundo no había móviles, ¿no? Pero abrir un espacio de libertad interior es preguntarme si ese cacharrito nuevo que ha salido lo necesito para ser quien soy, para vivir, para que mi vida tenga sentido. Es algo que me tengo que preguntar, ¿no? Todas esas cosas que yo creo que necesito, si realmente las necesito o no las necesito. Porque eso hace que cada vez me vaya queriendo poseer más, tener más, y eso nos esclaviza, ¿no? Y al final, él dice también que nos separa de los demás el vivir confundiendo los problemas con los misterios. Hemos dicho antes que hay cosas en la vida que no tienen respuesta, que son misterios, que son enigmas. El creer que eso no son misterios, sino que son problemas que tienen solución, nos separa unos de otros. Porque nos hace creer que somos autosuficientes, que todo se puede resolver. Nos hace caer en el solucionismo, ¿no? En el todo se resuelve. Y si no, pues toma una pastilla para que no te duela. Claro, la solución técnica a todo hace que al final todo se medicalice también, ¿no? No eres feliz, pues toma una pastilla para ser feliz. ¿Te sientes solo? Toma una pastilla para no sentirte solo. Eso es tecnificar la respuesta, ¿no? Volverla técnica, decir, no es un misterio, es un problema. No, pues hay cosas que son misterios y tenemos que aprender a situarnos ante el misterio. Porque el misterio no es como un problema que se resuelve y sigues para adelante, no es un obstáculo. En el misterio, pues ante él uno se sitúa y lo tiene que afrontar y tiene que ser capaz de vivir con eso, ¿no? Eso en cuanto a la forma que tienen los filósofos, digamos, de ayudarnos a pensar este mundo hiperconectado en el que ya sí vamos a entrar, ¿vale? Para todo esto trasladarlo a las preguntas en el mundo hiperconectado. Hablamos de un mundo técnico que lo que hace es homogeneizarlo todo, tendemos a homogeneizar, a que todo se haga de la misma forma, a tener como formas mecánicas de funcionar, automáticas. Un mundo que nos mueve más individualistas porque creemos que somos más autosuficientes, ¿no? Como la técnica nos facilita muchas cosas, creemos que todo podemos hacerlo solos y que no nos necesitamos. Y además cada vez más los trabajos tienen que ver con desempeñar una función pero no tenerme que relacionar con nadie más, ¿no? Yo hago mi cosita y me voy. Eso nos hace pues, ser cada vez más anónimos entre nosotros, ¿no? Estar más atomizados. Hay menos conexión entre unos y otros, ¿no? Claro, lo que hacemos es valorar en este mundo hiperconectado las virtudes técnicas, sobre todo, que tienen que ver con la eficacia, la productividad, el rendimiento, la rentabilidad, ¿no? Lo que hemos dicho de la autosuficiencia, todo eso es lo que más valoramos. Todo lo que no ayuda a producir se desecha, no se valora, no se... ¿Cómo afecta negativamente este mundo hiperconectado en el que estamos, ¿no? En el que hemos pasado como de poner la técnica al servicio de lo humano a que los humanos estemos al servicio de la técnica y de las nuevas tecnologías, ¿no? Como que estamos un poco a merced de esas tecnologías. Por un lado, lo que hemos dicho antes, creer que todo tiene una solución técnica. Por ejemplo, cuando el transhumanismo dice, no, la muerte no es un misterio, es un problema técnico. Llegará un momento en que la ciencia sea capaz de resolver el problema de la muerte, ¿no? Eso es creer que todo tiene una solución técnica. Y él tenderá, por ejemplo, a medicalizar, a patologizar todos los malestares que tengamos, ¿no? Que tienen que ver con no saber sobrellevar el misterio, las pérdidas y un montón de cosas, ¿no? Pues nos lleva a buscar ese tipo de soluciones rápidas, ¿no? Luego también hay un aumento en este mundo en el que vivimos de los no lugares, ¿no? Esos lugares que nos permiten ir de un sitio a otro, pero que no significan nada para nosotros, no se generan relaciones personales en ellos, no nos identificamos con ellos. Marc Augé, que es el que habla de esto de los no lugares, pues habla de los centros comerciales, de las estaciones de tren, de las áreas de servicio, esos lugares por los que pasamos, que nos permiten ir de un sitio a otro, pero en los que no conectamos, ¿no? La reflexión que podemos llevar más allá es ¿qué pasa? Y eso me lo hacían los alumnos también en clase. ¿Qué pasa cuando la escuela se convierte en un no lugar?
Tú vas, haces tus cosas y no te relacionas con nadie y te vas, ¿no? Funciona cada uno su función, o la universidad, ¿no? o los trabajos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esos sitios que tendrían que ser lugares importantes, antropológicos importantes, se convierten en sitios donde vamos a hacer nuestras cosas, funcionamos y nos vamos? Es como que se convierten también en lugares que no nos dicen nada, con los que no nos identificamos. Preguntémonos eso, ¿no? Otra pregunta para casa. ¿Cuáles son los lugares antropológicos importantes para nosotros y cuáles son no lugares? Lugares con los que no me identifico, en los que no entro en relación con nadie. Yo pienso también, yo qué sé, cuando alguien tiene fe y va a la iglesia, ¿no? Esa sensación de voy, hago mis cosas y me voy, pero no me relaciono con nadie, ¿no? Cuando se supone que cuando uno va a un templo va a hacer comunidad y esas cosas, ¿no? Bueno, pues hay formas de vivir también la religiosidad que tienen que ver con esto, de convertir en un no lugar un espacio que tendría que ser de relación, de construcción de comunidad y de identidad, ¿no? Otro problema que tiene que ver con esto, el problema de la soledad. En un mundo hiperconectado, cada vez hay gente que se siente más sola. Cada vez hay más personas que se sienten solas. Hay más habitantes en el mundo, hay más posibilidad de comunicarnos y nos sentimos más solos. En España, en el barómetro de 2024 de la soledad no deseada, se dice que 1 de cada 5 personas sufre soledad no deseada, dice que se siente sola. Es decir, un 20%. Es decir, si aquí hay 100 personas, estadísticamente, estamos en España, estadísticamente 20 personas de aquí sufren soledad no deseada. Esto nos tiene que hacer pensar cómo son nuestras relaciones, cómo somos con otros para que esto se produzca, ¿no? Luego, sobre la soledad, si alguien más quiere hablar, hay muchos tipos de soledad, pero sobre todo ahora mismo la que preocupa es la soledad no deseada. Hay otros tipos de soledad importantes. La soledad existencial de saber estar con uno mismo para poderme relacionar con los demás es fundamental. Pero estamos hablando de soledad no deseada, ¿no? Personas que están conectadas pero desvinculadas, no tienen relaciones significativas con personas que les llenen, ¿no? Que tenga que ver con lo que decíamos del sentido también. Hay un exceso además de información en este mundo hiperconectado. Cuanta más información, si no sabes qué hacer con ella, al final es desinformación. O sea, no informa. O sea, tener mucha información no te hace que pienses mejor. Pensar mejor significa hacer algo con esa información, ¿no? No nos hace más sabios tener más información. Además, hay muchos bulos, hay muchas noticias que son falsas, no sabemos discriminar qué es verdadero de qué es falso, estamos como infoxicados, ¿no? Llenos de información. Surgen nuevos síndromes como la nomofobia, ¿no? El miedo a no tener el móvil, el FOMO, que dicen también que ahora los jóvenes ya lo utilizan fuera de Internet, fuera de las redes, ¿no? El FOMO, que es el miedo a estar perdiéndote algo que está pasando en algún sitio y que es interesante, ¿no? Pues el miedo a perdérmelo, o el miedo a no estar actualizado en lo que está pasando en Internet, ¿no? Nuevos síndromes. Y luego esa información que nos llega, además está sesgada, lo que hablábamos antes en una conversación previa sobre el sesgo de confirmación, ¿no? La información que me llega, por todo el tema del algoritmo y tal, es una información muy preparada para mí, es como cocinada. No me llega toda la información, me llega cocinada para mí, para que me guste. Y además se prima, por un lado, que te guste y que te vincules con lo que afianza tu identidad y lo que tú crees, y la polarización, que te enfades con cosas opuestas que te llegan y entonces interactúes con eso enfadado, ¿vale? Entonces, por un lado, identidades monolíticas de esto es lo que yo pienso y me reafirman lo que yo pienso, y por otro lado, todo eso que es distinto, que es malo. Precisamente, otra de las consecuencias de este mundo hiperconectado y tal, esa tendencia a la homogeneización que decíamos, que contrasta además con el hecho de que cuando surge la diferencia no sabemos qué hacer con ella. ¿Dónde la ponemos? No sabemos relacionarnos con lo diferente y con lo extraño. A veces lo demonizamos, lo vemos como una amenaza, o lo ridiculizamos porque no lo entendemos, ¿no? Descontextualizada la diferencia y la extrañeza no se entiende. Entonces, o paso de ella de total indiferencia, no me preocupa, no atiendo a ella, o la ridiculizo, o la demonizo y la convierto en algo así que me hace daño, ¿no? En toda esta información es otra pregunta para llevarnos, porque aquí hay un problema. Hay cosas que no vemos, que no nos llegan, ¿no? ¿Qué nos preocupa de lo que vemos? Porque ¿qué pasa? Que nos llega mucha información, estamos expuestas a muchas noticias y a veces nos preocupamos demasiado, ¿no? O digo demasiado porque hay un exceso de preocupación a veces de, Dios mío, está pasando esto, me llega todo y ¿qué hago? ¿Cómo hago para resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Pero claro, ese exceso de preocupación hace que proliferen preocupaciones ciegas, que son las que se crean el objeto de preocupación. Es decir,
en realidad no tendrías que preocuparte por eso, porque es mentira, porque es un bulo, porque hay alguien que quiere que esto te preocupe, pero que lo demás no te preocupe. Entonces, preguntas que nos tenemos que llevar a casa. ¿Qué me preocupa y no debería preocuparme? Porque si lo analizo seriamente, en realidad no hay detrás un objeto real de preocupación. ¿Qué me preocupa y no debería preocuparme? Pero ¿qué no me preocupa y debería preocuparme? Eso es más difícil. Porque tiene que ver con lo que está en el ángulo muerto de la percepción social, en lo que no vemos, en lo invisible, pero que a lo mejor nos debería preocupar. Entonces, ¿qué no me preocupa y sí debería preocuparme? Es otra pregunta, ¿no? Y vamos avanzando para ir a esa reflexión final. Todo esto que hemos dicho, en el fondo lo que nos incapacita es para dialogar. Claro, soy incapaz de dialogar porque soy incapaz de encontrarme con la diferencia, porque verlo como una amenaza, porque estoy en mis cosas y ya está, porque me siento solo. No. Hay 3 elementos fundamentales para el diálogo, según Rosenzweig, que son el tiempo. Para poder dialogar necesitamos tiempo, necesitamos paciencia. Hay poca. Y además con los mensajes instantáneos y tal, de WhatsApp y todas estas cosas, hay poco diálogo. O sea, en realidad hay una transmisión de información, pero no hay diálogo, no hay conversación. Y además hay malentendidos cuando intentamos dialogar sobre algo. Es como, mejor lo hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tiempo, no hay paciencia para que ahí pasen cosas, ¿no? Otro elemento importante para el diálogo, que haya alteridad, es decir, que esté el otro, que haya diferencia, es decir, que realmente me encuentre contigo para dialogar y no con mis ideas que te las quiero imponer, ¿no? Si no soy capaz de situarme ante alguien que piensa diferente, no puede haber diálogo tampoco, porque en el fondo me estoy retroalimentando a mí mismo cuando estoy con alguien que piensa exactamente lo mismo que yo. De ahí no salimos, ¿no? Bueno, pues que haya alteridad, que haya diferencia, pero ¿qué pasa? Que a veces no hay ni un rostro de otro. Mandamos audios, no está la otra persona. O estamos con un perfil anónimo de estos, ¿no? Un avatar o cosas así, no son nuestros nombres, no hay rostros, no hay nombres propios, no sabemos con quién estamos hablando. ¿Cómo va a haber diálogo si no sabemos con quién estamos hablando, ¿no? Y luego, la novedad, ¿no? Tiempo, diferencia en el sentido de alteridad y novedad. ¿Qué significa la novedad? El que esté dispuesta a que ese encuentro me cambie. A que yo me vaya a casa después, distinta. Ahí hay un diálogo auténtico. Cuando me siento a conversar contigo y me llevo cosas nuevas a casa. No me voy con lo que yo ya traía. Y además con la emoción de que te he convencido. ¿No? He ganado. Esto de tener la razón, yo a veces pienso, y lo digo a veces mucho en las clases, ¿no? Está sobrevalorado muchas veces, ¿no? El tener la razón. Yo a veces prefiero tener amigos a tener la razón. O sea, si me voy a quedar sola porque estoy imponiendo todo el rato lo que pienso, pues qué triste. O sea, es mejor aprender a dialogar y de tener la razón. En algunas cosas no es tan así, ¿no? Tan importante. Ahora, cosas buenas que ha traído la hiperconexión. Muchas. Y hay que pensarlas también. Democratizar temas, conversaciones que de otra forma no hubiéramos tenido y que nos afectan, ¿no? El poder entrar en conversaciones con otras personas a través de las redes, de Internet y tal, que realmente nos afectan en nuestra vida y que podemos opinar y conversar sobre ellas. O el hecho de dar un altavoz a personas que de otra forma no hubieran tenido posibilidad de expresarse, de decir lo que piensan, ¿no? Dar un altavoz, poder tomar la palabra, personas que de otra forma no la tomarían, ¿no? Permite visibilizar injusticias que de otra forma no se verían tampoco, ¿no? Hacer que sea tema lo que no es, lo que decíamos antes de lo que está en el ángulo muerto de la percepción social. También facilita interacción con personas cuando realmente estamos dispuestos o con personas afines y entonces empezamos a tener relaciones significativas con más personas que luego nos vemos fuera de las redes y decimos, anda, pues qué bien, he hecho una amistad a través de Internet y tal, pero luego esto me ha hecho descubrir a una persona maravillosa, ¿no? O a personas diferentes, el que sea capaz de repente dejar que algo que es diferente se contextualice, me lo expliquen y entremos en conversación y tenga relación con personas diferentes que jamás hubiera conocido, con realidades distintas que jamás hubiera conocido si no es gracias a Internet, pero con una disposición a realmente conocerla y comprenderla, ¿no? Esa realidad distinta. Entonces, hay situaciones importantes que son positivas, pero hay que ver si estamos dispuestos a que eso sea así, a que sean buenas para la comunicación. Y para eso hay que tener una buena disponibilidad para ese encuentro y ese diálogo. Y para la reflexión final,
tenemos que tener muy claro que las nuevas tecnologías, este mundo hiperconectado, son un poder nuevo, un poder técnico nuevo, ¿no?, que está afectando a nuestras relaciones, a cómo nos miramos, a cómo nos entendemos unos a otros, a cómo nos leemos, a cómo entendemos el mundo, el ambiente, el mundo, la sociedad en la que vivimos. Y eso supone que necesitamos una nueva ética para responder a los nuevos problemas que se plantean, a los nuevos problemas, porque claro, son dilemas morales que son nuevos, que tienen que ver con la relación con las tecnologías, con el mundo virtual que hemos creado, ¿no? Dice, hay una pancarta de una manifestación del siglo XIX, o sea, perdón, de 2019, una pancarta en una manifestación, esto aparece en el libro Es nuestro momento, de Luis Aranguren, dice: no somos una especie en peligro de extinción, sino una especie en peligro de extinguirlo todo. Es decir, cuidado con ese poder técnico que tenemos, que podemos cargarnos el mundo, no solo las relaciones que tenemos entre nosotros, sino el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es que cuando el paradigma en el que estamos, ¿no?, el paradigma, la forma de hacer las cosas y de crear cosas y de construir mundo que tenemos, entra en crisis, es porque los problemas que se generan en este paradigma no se pueden resolver con las claves del propio paradigma. Es decir, se están generando problemas que no se pueden resolver desde dentro. Necesitamos salir de este paradigma para resolverlo. ¿Qué significa eso? Que son problemas que está provocando la técnica o la tecnología y nuestra relación con ella, y que la respuesta no es más técnica, sino más humanidad, ¿no? Aquí recomiendo el libro Humano más humano de Josep María Esquirol, ¿no? No necesitamos más técnica, sino más humanidad, ¿no? Esa es la cuestión, más rescatar las relaciones humanas, ¿no? Necesitamos lo que se entiende como una ética del respeto y de la mirada atenta, es decir, estar más atentos al mundo en el que vivimos, a las consecuencias, al impacto que tiene el mundo en el que vivimos en nuestras relaciones, en nuestra identidad, en la propia naturaleza que se supone que es la que debería sostener este mundo y que cada vez es menos sostenible, ¿no?, porque lo hacemos menos sostenible. Ahora, ¿qué ocurre? Que el cambio de paradigma supone cambiar la forma de vivir, cambiar muchas cosas que hacemos, la forma de relacionarnos. Y eso no nos gusta porque tenemos ya muchas comodidades que nos han llegado gracias al mundo que hemos ido construyendo y que hemos ido creando, y es muy difícil salir de estos privilegios y comodidades que tenemos. Y cambiar de paradigma supone renunciar a determinadas comodidades, ¿no? El negacionismo, ¿qué hace? Negar esa necesidad de un cambio de paradigma. Negar que necesitamos otra forma de entendernos, de relacionarnos con la naturaleza, de relacionarnos entre nosotros, ¿vale? Para salir, por tanto, necesitamos eso que decimos, más humanidad, en el sentido de, en lugar de virtudes técnicas, introducir virtudes éticas, ¿no? Otro tipo de virtudes que tienen que ver con esta ética que decimos del respeto o del cuidado. Las virtudes éticas tienen que ver con una ética de la proximidad, que podríamos decir que para intentar salir de este paradigma e introducir, en lugar de un paradigma en el que nosotros como seres humanos estamos en el centro, situar la vida en el centro, la vida humana, natural, todas las formas de vida en el centro y protegerla, ¿no?, que al final es lo que tiene sentido para seguir vivos, ¿no? Que en este mundo sea posible la vida en el futuro. Esa es la clave, que en este mundo sea posible la vida en el futuro. Para esta cuestión, a mí hay una frase que me gusta, como cambiar un poco la de José Ortega y Gasset, que la conoceréis, la de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y dice, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. A mí me gusta cambiarla y decir, yo soy contigo y nuestras circunstancias. Y si no las salvamos a ellas, no nos salvamos nosotros. ¿Qué es salvar la circunstancia? Me gusta colectivizar esa frase porque en realidad no estamos solos, como hemos dicho antes, ¿no? Sí que estamos en comunidad, ¿no? ¿Qué es salvar la circunstancia para Ortega? Comprenderla para poder hacernos cargo de ella. ¿Y en qué circunstancia estamos ahora? En que cada vez es más difícil la proximidad en un mundo hiperconectado si no la cuidamos. Entonces, la clave, salvar la circunstancia es salvar la proximidad, ¿no? Dice Josep María Esquirol, lo que nos salva es la proximidad. Pero si atendemos a nuestras circunstancias de este mundo hiperconectado, el problema es que cada vez es más difícil la proximidad. Cada vez son más difíciles las relaciones significativas, ¿no? Entonces, hay que salvar la proximidad para que podamos salvarnos a través de la proximidad. Salvarla a ella, o sea, que en este mundo sea posible la proximidad, para que luego nos salvemos gracias a esa proximidad, ¿no? ¿Qué virtudes hay que rescatar para esto? La empatía,
la no indiferencia, ¿no? El que me preocupe cómo estás, ¿no? El que me preocupe y me haga cargo de la situación de los demás. La disponibilidad, como decíamos antes, no estar pues sí, la disponibilidad, que significa tener tiempo, tener espacio, ser hospitalario con el otro, convertirme en su morada, ser la morada humana que necesita, ¿no? Para la intemperie en la que estamos, convertirnos unos en morada de otros, ¿no? Ser generosos, ser solidarios, la solidaridad, la virtud de la solidaridad, pero con unos apellidos importantes. Hay una solidaridad cerrada que es con los que son como yo, o los que son de mi tribu, ¿no? Yo nos referimos aquí a una solidaridad abierta, es decir, que me permita solidarizarme con los que son diferentes a mí, con los que tienen una situación muy diferente a la mía y que incluso nunca voy a poder vivir, pero solidarizarme con ellos. Y la solidaridad como vigilia, en el sentido de estar atentos, de cuidarnos unos a otros. Atención. Qué difícil es la atención hoy en día, ¿no? Pues aprender a estar atentos, a estar en la vigilia que me permite cuidarte cuando necesites que te cuide, ¿no? O que hace que me puedan cuidar, ¿no? Que es muy diferente a la vigilancia. Estamos en una sociedad en la que nos controlamos y nos vigilamos continuamente. No hay que vigilarse, hay que hacer vigilia. Hay que estar cuidándonos unos a otros en ese sentido, ¿no? La solidaridad tiene que ver con vínculos sólidos que nos sostienen, ¿no? Que nos sostienen en la intemperie que a veces asoma, ¿no? Y para terminar, dice José María Esquirol, para construir, para hacer posible esa proximidad, dice, hay que tejer una red de afueras, de refugios, que juntaríamos para crear amplios espacios de convivencia, unas afueras dignas, hospitalarias y fraternales. Esa es la clave, ¿no? Hacer que la proximidad sea posible en el mundo en el que vivimos para que nos podamos salvar gracias a la proximidad. ¿Vale? Pues hasta aquí la reflexión. Muchas gracias. Pues nos han lanzado unas cuantas preguntas. Reflexiones para llevarnos a casa. Yo tengo varias, pero seguro que vosotros también, así que sois nuestros invitados, así que si alguien quiere empezar a pensar, disparar, reflexionar, opinar, discrepar, atender, cuidar. ¿Estuvisteis vigilantes o vigilia? Sí. Me llamó la atención, ¿no? Esto de me gustó toda la conferencia, muy bien. Pero esto de salir del paradigma en el que estamos, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esta sociedad tan neoliberal, tan capitalista, nos lleva justamente como hacia el camino contrario. Yo es lo que pienso a veces. Hemos mejorado mucho técnicamente, pero moralmente yo creo que estamos en un gran retroceso. No sé lo que opina usted. Claro, es la idea de, por lo menos, darnos cuenta de que la mejora técnica no necesariamente lleva a una mejora humana. La mejora humana hay que trabajarla también. O sea, no es incompatible. La cuestión es que no podemos, con respuestas técnicas, resolver los problemas que se están planteando. Esa es la cuestión. Lo técnico resuelve un tipo de cosas que tienen que ver con las facilidades y las comodidades y las mejoras de determinadas dificultades que hay en la vida, ¿no? O dificultades o satisfacciones que nos ayudan a mejorar y a acomodarnos la vida, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el misterio y los enigmas que decíamos, que eso va con la condición humana, no se va a perder por el hecho de que haya una generación distinta que de repente no tenga misterios y no se encuentre con enigmas de la vida. Eso necesita otras respuestas y no las da la técnica. Entonces no se trata de demonizar la técnica, sino de entender que la técnica no lo puede explicar todo. Y no puede abarcarlo todo, y por eso la cuestión del cambio de paradigma es entender que necesitamos otras claves para responder a los problemas que está planteando la técnica, que no sean claves técnicas, sino claves humanas, que tienen que ver con lo de preguntarnos, como en este ciclo, cómo nos relacionamos.
y cómo nos relacionamos en un mundo hiperconectado, hipertecnificado, que hace eso, que vayamos cada uno funcionando así separadamente, o como la técnica nos facilita eso, el aislamiento, el vivir individualmente, el individualismo. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que yo sola puedo con todo, ¿no? La autosuficiencia, eso es un espejismo. Ya. Es un espejismo, pero la técnica nos hace creer que se puede. Esto me lleva a otra pregunta, que es socializar, no adoctrinar. Usted como profesora, yo no tengo experiencia en eso, usted como profesora a lo mejor yo pienso que a lo mejor habría que darle mucho la vuelta a la educación, a cómo se imparte, cómo están elaborados los planes de estudio, pero desde la más tierna infancia, para poder de alguna manera educar en el pensamiento, no en la doctrina. Claro. Sí, ahí yo creo que hay muchas reflexiones que hacer. Un tema es el contenido de lo que hay en los planes de estudio, cómo se configura, que ahí claramente siempre cualquier libro de texto tiene un mensaje y tiene una forma de explicar las cosas y una versión, pero eso es inevitable, ¿no? Que haya versiones. Y luego, por otro lado, está lo que pueden hacer los maestros y los profesores y las profesoras, que es la forma que tienen de transmitir eso y de transmitir el cómo te puedes situar ante un mensaje u otro, ¿no? Ante una opinión y otra, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho margen, sin necesidad de ese cambio que depende de voluntades políticas que no están ahora mismo encima de la mesa. Yeah. Pero ¿qué podemos hacer los que no nos dedicamos a la política y sí a la docencia? El plantearnos la docencia de una forma que les ayudemos a, tengan lo que tengan delante en cuanto al contenido, tener espíritu crítico, pensamiento crítico, de querer ir más allá siempre de lo que tengan delante. La curiosidad, el decir, vale, esto dice esto, pero podría decir esto otro. Todo eso se puede enseñar ya con lo que hay. Y yo insisto mucho a los alumnos en que aprendan a pensar. No, es muy importante saber, y saber es fundamental, y tener información en la cabeza. Pero si no sabes pensar, eso es un problema a la larga, ¿no? Una cosa es que es así, o sea, una cosa es saber muchas cosas y memorizar muchas cosas, que está muy bien, pero con toda esa información tienes que saber hacer algo después. Y eso es el pensamiento, y eso es la inteligencia, el saber hacer algo con lo que sé. Si no sé hacer nada con él, y eso se entrena en clase, con esos diálogos, con esos debates, con esas posibilidades de tener perspectivas distintas. Por eso creo que los profesores tienen ahí el papel de no ir con su pensamiento a ponerlo ahí y que se lo sepan y se lo estudien, que eso es adoctrinar, sino el ayudarles a que sean capaces de discernir, de pensar, de discutir temas y perspectivas distintas, ¿no? Además, dice Gabriel Marcel que en una sociedad masificada no se puede educar, lo que se hace es amaestrar. Si no tenemos individuos capaces de pensar por sí mismos, tal, no sé qué, ya en niveles más altos, lo que hacemos no es educar, sino amaestrar. Entonces, cuidado, ya no es solo adoctrinar, sino que además amaestrar. no está en contradicción con la crítica, o sea, la crítica no está en contradicción con el que yo no respeto al que no opina como yo. Claro. No tiene por qué ser así. Es fundamental desde el principio aprender a dialogar con personas que piensan distinto y no hacer esa fusión, soy mis ideas. No soy mis ideas. Y qué bien si mis ideas cambian porque he conocido a alguien que me hace que cambien. O sea, es así, ¿no? Muchas gracias. Estás hablando de la escuela, y fíjate tú, Olga, una reflexión sobre los no lugares, que no consigamos, que no hagamos que la escuela se convierta en un no lugar para los estudiantes. ¿Tu casa puede ser un no lugar? ¿Se puede convertir en un no lugar? Claro. La clave de un lugar antropológico es que sea un lugar significativo para ti, en el sentido de que pueda haber relaciones importantes en ese lugar, ¿vale? Relaciones significativas con el otro, y que te identifiques con ese lugar que afecta a tu identidad. Es decir, que en la construcción de tu identidad ese lugar tenga un papel importante, ¿no? Tu casa puede ser un lugar en el que no haya proximidad, en el cual no haya relaciones buenas, y un lugar con el que no te identificas. Yo vivo solo
¿Cuántos aquí vivís en compañía? ¿Tu casa puede ser un no lugar aunque vivas en compañía? Claro. Claro. Y puedes detectar, joder, estaba pensando, sobre todo si tenéis hijos, puedes detectar que su casa se está convirtiendo en un no lugar para tus hijos. ¿Cómo te enfrentas a esa situación? ¿Cómo les ayudas para Claro. cuando te das cuenta de que sí, es tu casa, es tu espacio, te sientes bien, te sientes cómoda, tú sabes cómo hacerlo, has crecido, Pero deja has de ser aprendido? significativo para Claro, tus pero hijos. para ellos, cuando ves que no, ¿cómo les guías? ¿Cómo se puede hacer? Claro, tiene que ver con las relaciones. Lo fundamental es el núcleo, el vínculo, crear, el mantener ese vínculo. Una cosa, paréntesis, los no lugares de Marcauget es una cosa, que es el concepto que él crea. Otra cosa es la reflexión que yo hago a partir de una clase en la que los alumnos mismos me hicieron esa reflexión de qué pasa cuando un lugar que no es un no lugar se convierte en un no lugar. Eso no lo dice Marcauget, lo estamos haciendo nosotros porque pensamos más allá de lo que sabemos. Es un ejemplo muy claro que te Claro, pero en la casa es que es muy importante para los alumnos, lo hemos hablado muchas veces, ¿qué pasa con tu casa? Cuando llegas a tu casa sientes que es el lugar en el que quieres estar, es tu casa, te identificas con él, tienes relaciones importantes en tu casa con las que te sientes próximo. Lo contrario de la proximidad no es la lejanía, es la soledad. O sea, yo puedo estar próximo a alguien y sentirme solo, porque no me dice nada esa relación. Entonces, y alguien que está muy lejos de mí, me puedo sentir súper próxima a esa persona, súper cercana a esa persona en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque tengo un vínculo que es que dan igual los kilómetros que haya en medio que nos separen. Entonces, crear un vínculo no solo tiene que ver con compartir un espacio. O sea, estar en la misma casa no necesariamente genera esas relaciones importantes y significativas. Hay que hacer algo, hay que conversar, hay que generar espacios de confianza, hay que dar calidez a ese lugar, y eso se construye con mucha paciencia, con mucho tiempo, como lo decíamos del diálogo, tiempo, alteridad y novedad, la posibilidad de que el otro me cambie. Esto con los pequeños también es importante, el que no sientan todo el tiempo que son ellos los que tienen que aprender. Es decir, nosotros también podemos aprender de ellos, muchísimo. Porque además los niños son los que nos hacen darnos cuenta de nuestros prejuicios, de nuestros automatismos, de esos significados que les decimos esto es así, y ellos, bueno, vale, sí, pero a mí a lo mejor tiene sentido para mí hacerlo de otra forma o entenderlo de otra forma. Es decir, que estemos dispuestos también a que nos cambien. El aprendizaje es mutuo, en ese sentido. La novedad tiene que pasar de un lado hacia otro, ¿no? Micro. Muchas gracias, Olga, por su magisterio. Cuando usted comentaba sobre las ocupaciones innecesarias o vacías, ¿eso está relacionado con esos agobios que tenemos o puede ser la antesala de una ansiedad o de una disconformidad? Las ocupaciones en el sentido de Cuando hablaba... Sí. La cuestión del rol que decía, vale. A ver, si uno no se identifica en absoluto con su rol, pues tiene que hacer una reflexión. Es decir, si le duele. O sea, yo el rol me refiero, o sea, los roles se definen socialmente, son funciones y normas así que se establecen socialmente, y la identidad es lo que uno es a partir de ese ejercicio reflexivo que hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, un rol, hemos dicho el rol de profesor, profesora, ¿no? Pues a lo mejor uno ejerce como profesor o como maestro en un colegio o lo que sea, pero no se identifica con ese rol. Es decir, su identidad no está hecha del hecho de ser maestro. Si ese ser maestro llega a un momento que se convierte en una carga, en que no le gusta nada, en que no le satisface absolutamente nada y tal, pues a lo mejor acaba teniendo un problema, porque es agotador. Digo, si es otra función que no te agota tanto y que no te lleva tanto así la vida, a lo mejor no pasa nada. Pero cuando son funciones sociales y exposiciones sociales que son muy exigentes, es mejor si te puedes identificar con ellas. Entonces, el vacío se produce cuando dices, es que no me identifico absolutamente nada con el papel que tengo en la sociedad, ¿no? O si alguien desempeña un cargo y no lo soporta, dice, no, es que no me gusta nada, o sea, es que tengo un cargo aquí que no tal, al final eso hace mella. No me identifico en absoluto con esto que represento, ¿no? Bueno, pues es un problema. Entonces, iba en esa línea, ¿no? No sé si iba por ahí la... Vale.
¿Te identificas con ese rol? Hola, yo quería comentar una cosa sobre la relación entre el tener y el ser. Porque cuando lo comentó me vino un chiste / reflexión de Mafalda que decía, pero si el que no tiene ni siquiera es. Entonces, en una sociedad como la actual, si no se tiene, ¿se puede ser? Ojalá que sí, pero es difícil. Es difícil. Porque además muchas veces nos leemos en función de lo que tenemos o no tenemos, ¿no? El cómo nos leemos unos a otros, hay una filósofa que a mí me gusta mucho y que esta frase siempre la digo, ¿no? De Simone Weil, que es cada ser grita en silencio pidiendo ser leído de otra manera. Cada ser grita en silencio pidiendo ser leído de otra manera. Es decir, nos leemos unos a otros también en función de lo que tenemos, de lo que poseemos, de lo que mostramos, y muchas veces somos muy injustos en esa lectura. Entonces, cuidado, hay que ser conscientes de que siempre vamos a ir con prejuicios, porque tener prejuicios es inevitable, pero que el prejuicio no me impida verte. Es decir, es inevitable que yo me forme un concepto previo, eso es el prejuicio, porque somos así, porque vamos rellenando los huecos de lo que no sabemos. Y ese rellenar huecos es tener prejuicios, ¿no? y conceptos previos. Pero si yo me relaciono entonces contigo, tengo una conversación, tengo que dejar que esa conversación traiga esa novedad que tú eres. Si yo me relaciono con el prejuicio, voy a seguir pensando que no vales nada porque no tienes nada. Que no eres nadie porque no tienes nada, ¿no? O porque no tienes lo que a mí me interesa, o porque lo que sea, ¿no? Entonces, ojalá no nos leamos y no signifiquemos unos para otros en función de lo que tenemos, sino de lo que somos. Mafalda ahí sí. Pone ahí los temas. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Olga, por la maravillosa charla. Me gustaría una pregunta muy sencilla, seguro, para ti, pero que tengo curiosidad. Aquí estamos todos porque, sinceramente, queremos mejorar nuestra manera de relacionarnos hoy. Bueno, por lo menos yo. Supongo que todos, ¿no? ¿Nos podrías decir de algún libro, si puede ser incluso novelado, que crees tú que, si puede ser de una manera graciosa, ya sería fantástico, nos ayudará a mejorar nuestra relación? Nuestra manera de relacionarnos, mejor dicho. No nuestra relación. Es que hay 1000... No, solo uno, Esa es una respuesta muy mala. Ya lo sé. A ver, claro, o sea, por un lado está la filosofía, pero ya he dicho autores y hay... Sí, pero esos no hacen gracia. Esos no hacen gracia, ¿no? Y claro, yo lo que leo tampoco es muy gracioso. En la novela tampoco. Yo soy una... no sé si decir fanática, porque le he dicho antes que el fanatismo es malo, ¿no? Pero de Stefan Zweig, que no sé si lo habéis leído. Recomiendo alguno de Stefan Zweig, porque de los actuales se me escapa mucho. Pero estos que son más accesibles y tal. Por ejemplo, para la relación intergeneracional, esto lo he trabajado mucho con chavales cuando daba clase en instituto, hay un libro que es Los ojos del hermano eterno, que es un relato corto de Stefan Zweig, que habla de que en cualquier momento, en cualquier situación, siempre, digamos, estamos influyendo en los demás. Y que aunque no quieras, vas a influir en los demás. Entonces, esa es la historia de una persona que quiere no influir en nadie para no tener responsabilidades, ¿no? Y a lo largo del relato corto, del cuento, lo que descubrimos nosotros, no él, porque le cuesta verlo, es que es inevitable que influyan los demás, ¿no? Entonces, habla de la justicia, o sea, da para hablar de muchos temas, la justicia, la responsabilidad con los otros, la influencia, aunque no quieras, ¿no? Y es un libro que cuando yo daba la clase en el instituto lo ponía como obligatoria lectura, y al final acabó siendo lectura que también leían los padres, porque les interesaba. Decían, voy a leerme yo eso también, como es cortito y tal. Y había conversaciones entre ellos. Entonces, esa conversación intergeneracional entre los padres y los hijos, a raíz de ese libro, de Los ojos del hermano eterno, a mí me pareció... O sea, dio mucho más de sí de lo que yo pensaba. Y era que tuvieran conversaciones con sus padres respecto de la influencia que tenemos unos en otros, el no querer responsabilizarnos de lo que les pasa a los demás, ese tema. Y luego hay otro
también de Stefan Zweig, que supongo que ya lo habréis leído muchos o no sé, pero que es La impaciencia del corazón, que hace muchos años, en otra editorial que no era Acantilado, que era la siguiente que la tradujo así más conocida, antes se tradujo en España como La piedad peligrosa. Por si alguien tiene un libro por ahí que se titula La piedad peligrosa, es La impaciencia del corazón, es el nuevo título de la traducción siguiente. Y la impaciencia del corazón ayuda a pensar lo que se entiende por la compasión positiva y la negativa. La compasión negativa es aquella en la que cuando ves el sufrimiento ajeno de la otra persona, haces cualquier cosa para quitarte de delante ese sufrimiento. Incluso comprometerte a cosas que no vas a poder cumplir. Pero te ayuda a quitarte de delante el espectáculo del sufrimiento ajeno que no nos gusta. Entonces, esa es una mala compasión. Pero tienes otros personajes que tienen una compasión positiva que tiene que ver con la paciencia. Y con el querer estar, aunque duela. Con el querer estar, aunque no tengas respuestas. Aunque no le puedas decir a la persona, no te preocupes que va a ir bien, porque a lo mejor no va a ir bien. Pero solo estar y escuchar a esa persona es suficiente. Entonces, cuidado con esas formas de relaciones en las que intentamos ayudarnos o no ayudarnos cuando alguien sufre, ¿no? Que a veces no somos capaces de sostener el sufrimiento de la otra persona. Y la otra persona no quiere que le resuelvas el problema porque no es un problema, a lo mejor estamos hablando de otra cosa, es un enigma, un misterio que decíamos, ¿no? No quiere que le resuelvas el problema, quiere que estés, que le escuches, que no te escandalices si se pone a llorar. Porque llorar pues es algo que nos pasa y que no pasa nada por estar delante. Si llora, hombre, no se trata de regodearse, pero sí de entender que si esa persona en ese momento necesita llorar, acojas eso y ya está. Venga, no pasa nada, vamos, vete a no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos. No, estemos ahí, que es lo que esa persona en ese momento necesita. Entonces, es un libro que para aprender, o sea, reflexionar sobre el tema de cómo nos ayudamos unos a otros, cómo nos cuidamos, cómo tenemos compasión unos respecto de otros, a mí me parece maravilloso. No es divertido, lo siento. Yo lo conozco. No es divertido. No, pero está bien. Bueno, yo ayer vi una película, por cierto, y como anécdota seguro que la habéis visto todos, pero si acaso no la hubierais visto, yo la vería, que es Gente Corriente. ¿No la viste? Ah, pues mira, te llevas este regalo. Vale. De verdad, mírala. Y el argumento. Gente Corriente. Es de Robert Redford la película, está dirigida por él. Yo ni siquiera sabía que dirigía casi, es decir, lo del caballito, del hombre que susurraba los caballitos y esta cosa, ¿no? Ayer alucinamos, de verdad. A mí me conmueve hasta hablar de ella. La historia contada no tiene sentido, no te la voy a contar, es una familia, un niño, un padre y una madre, y un psicólogo que aparece de vez en cuando. No tiene importancia el argumento. El argumento es que tú quieres que te narre una serie y lo bonito no es el argumento, es lo que sucede en esa película y cómo cada uno de una manera determinada elige un papel y una manera de relacionarse. La vi en vídeo, la cogí en la biblioteca. Pero vamos, hasta te digo más, la pones Gente Corriente, Robert, y sale gratis porque la tiene RTV gratuita y todo. Es decir, no hay que matarse. Muy bien, gracias. ¿Tú tienes que decidir si quieres que te haga una pregunta ¿En la que te meto en un lío o no? ¿En un lío? Sí, bueno, un lío, sí. Hola, buenas tardes. No voy a hacer ninguna pregunta, pero sí voy a darle el título de un libro a él, ya que lo ha pedido. Un libro para mejorar el diálogo con los demás, ¿no? No es un libro divertido, aunque sí es muy entretenido. Es un libro de neurociencia, se titula 7 lecciones y media sobre el cerebro y te ayuda a comprender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro del que está enfrente de ti. Entonces, te ayuda bastante a establecer el diálogo de otra manera. Me gustó. Sí. 7 lecciones y media sobre el cerebro. 7 lecciones y media sobre el cerebro, de Lisa Feldman. ¿Qué hacemos? ¿Leemos antes el libro o vemos la película?
Ahora. Más. No, ya te iba a preguntar cuál ¿La del lío es. o La del lío no es la del lío, pero... Antes, cuando estabas hablando de las preocupaciones ciegas. Sí. Joder, me vino inmediatamente a la cabeza lo que está pasando en la política actual. O sea, que nos están llenando constantemente... ¿En la? En la política actual. Vale. Que es como nos llenan constantemente de preocupaciones ciegas. O sea, no sé si cuando estaba reflexionando sobre eso pensaba, joder... No quiero pensar a que hay un dirigismo pensado a hacerlo para que pensemos en eso y no en otra cosa, pero lo parece si no lo hay. O sea, ¿cómo podemos hacer para detectarlas y conseguir desactivarlas? O sea, yo no creo que haya esa intención de distraernos con estas cosas como una especie de cortina de humo para no tal, pero sí creo que podemos tener nosotros una responsabilidad social en hacer que sea tema lo que no es tema. Es decir, vale, eso está pasando y eso está copando todos los medios y es el tema de conversación de los políticos en este momento, ¿no? Pero a lo mejor podemos, a través de iniciativas de muchos tipos, ¿no?, visibilizar preocupaciones reales de la gente, ¿no? Y eso está pasando. Todo el tema de la vivienda, por ejemplo, se está colando ahora mismo como tema de conversación política, porque es una preocupación vital de muchas personas, vital, fundamental. Pero eso ha tenido que ser a través de reivindicaciones de gente que dice, oye, que esto es un problema, hablemos de ello y que los políticos hablen de esto, que es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Ahora mismo. O sea, ¿lo otro preocupa? Pues sí, puede ser preocupante, pero hay otros temas que también... Yo creo que en ese sentido, por lo que decía de hacer visibles temas que no lo serían, las redes permiten eso también, ¿no? Las nuevas tecnologías. El que nos paremos a pensar en serio qué nos preocupa realmente, y a nivel local y a nivel más cercano, más vecinal, el que nos preocupemos por nuestros barrios, por nuestra realidad más cercana y digamos, oye, esto es lo que yo ahora mismo me gustaría que se resolviese o que se cambiase o que tal. Que no pensemos que todo tiene que venir desde arriba, ¿no? Sino que nos miremos y digamos, oye, ¿qué habría que mejorar aquí? ¿O qué habría que potenciar? ¿O qué se está haciendo que es súper chiquitín y está funcionando súper bien y habría que contarlo y visibilizarlo para que en otros sitios también se haga? Ese tipo de cosas. Yo creo que esa es una responsabilidad nuestra también. Te toca. Me parece súper enriquecedor y las aportaciones de todos. Bueno, son como dos preguntas en una. En una sociedad o en unos tiempos donde hay hogares no hogares y escuelas no hogares, ¿cómo conseguimos empatía, disponibilidad, generosidad, atención? Y la otra pregunta, que está un poco relacionada, es si la filosofía pone el foco en quién o qué debe enseñar esto. ¿Quién o qué debe enseñar estas virtudes? Sí. A ver, claro, yo creo que la clave está en lo que hemos señalado un poco, el recuperar esas virtudes que sabemos cómo funcionan y qué significan, ¿no? Cuando decimos empatía, solidaridad, sabemos lo que es, ¿no? Pero profundizar en ellas y comprenderlas. Creo que es muy importante detectar la necesidad primero. O sea, en una escuela, en una familia, en una situación así donde hay proximidad pero no hay proximidad, donde hay personas cerca pero no hay proximidad, el ser conscientes de que nos falta esto es fundamental, ¿no? Y luego, claro, todo esto cómo se construye, cómo se genera, tiene que ver con la generosidad, ¿no? Con el generar. A mí me parece que es complejo, que tiene que ver con la convivencia y que tiene que ver con aprenderlo también socialmente. ¿Y quién enseña esto? Claro, eso es una pregunta muy importante. Hemos hablado de la educación, de los colegios, de los maestros. Yo recuerdo haber estado en un instituto, en un colegio de profes, de maestros y tal, y hicimos una especie de taller sobre cómo nos vinculamos, cómo nos miramos y cómo nos vinculamos. Yo creo que hacer ese taller entre los profesores facilitó que se dieran cuenta de muchas cosas que pasaban entre los alumnos y con los alumnos. Por ejemplo, todo el tema del insulto que decíamos antes,
cuando lo hablas con ellos, dice, los motes que se ponen entre ellos, es ¿no? que voy a eso. Los insultos. Claro, todo eso, lo primero es que sean conscientes los propios profesores de cómo eso construye identidad, cómo eso vincula o separa, cómo eso desplaza del lugar social. Yo soy profesora y tienen un pensamiento crítico porque es que su manera de relacionarse es supernaturalizado y yo sí que adoctrino, no se insulta. Claro, en eso. No se insulta. Sí. No se insulta, sí. A mí lo que me da, o sea, lo que observo como profesora, que no sé si la filosofía se la ha planteado, es que hay dos mundos y son paralelos. Y está el mundo de los adolescentes de hoy en día, con sus medios de comunicación, sus formas de comunicarse, de entender el mundo, de buscar respuestas, y luego está el mundo de la escuela, que es que yo los veo muy en paralelo, y es difícil encontrar un punto de unión, Claro. porque no hay atención, porque ven vídeos de 15 segundos, porque deciden cuándo quieren cambiar un contenido, porque deslizan hacia arriba, porque dejan conversaciones a medias. Entonces, claro, ¿cómo? Si yo soy responsable, que entiendo que estoy como profesora, claro, como en el mundo en el que va, uno al lado del otro. O sea, a mí me parece muy importante que si tú piensas esto, saber si tus compañeros también lo piensan. Es decir, si tienes un grupo de profesores que vayáis un poco en la misma línea de daros cuenta y de atender a estas cuestiones. Porque tú sola no vas a poder hacer mucho. O sea, es muy importante que lo intentes y que en tu clase se preserve ese no se insulta, tal, aquí nos tratamos bien, pero que lo hagas tú sola ahí va a ser una heroicidad agotadora, pero que en realidad lo que cala es que sea un equipo docente que realmente esté en lo mismo. Y no solo equipo docente, sino con los padres. Que haya trabajo con los padres, vinculación con los padres para juntas, trabajar en un clima común. Claro, todo esto es muy complicado porque luego te vas a la sociedad, que es ya todo lo demás enorme, y las redes y tal, y ahí hay otras cosas. Pero el mensaje que se da es fundamental en lo pequeño, en la clase, pero en la clase sostenida por una escuela que piensa lo mismo, sostenida por una relación con los padres que en casa intentan promover lo mismo, que no es fácil. No es nada fácil. Pero si tú vas inculcando ese tipo de relaciones, ese tipo de virtudes éticas que decíamos, de ahí asimilan, van de alguna forma haciendo suyo que esa es la forma de relacionarse, porque además les hace sentir acompañados, les hace sentir que la vulnerabilidad no es un problema, que no pasa nada por sentirse frágiles y necesidad. O sea, todo eso va a hacer que vean que la proximidad en ese sentido nos salva y el aislamiento nos destruye como sociedad y como personas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser todo muy dialogado y muy en conjunto y confluyendo ámbitos y esferas distintas. Y luego una responsabilidad a nivel político, a nivel social, es decir, que poco a poco vayamos dándonos cuenta de que las nuevas tecnologías están muy bien, pero nos comen el terreno como no pensemos en que hay otro tipo de virtudes que no son solo ni las técnicas, ni las económicas, sino las virtudes éticas de siempre, que nos han mantenido vinculados siempre, que son eso, la empatía, tal, y tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos y cómo ellos ven que os relacionáis. Si tú a tus alumnos les dices eso, pero luego ven que entre los profesores aprovechan la mínima para hablar mal del otro profesor delante de ellos y tal, eso no hace ningún bien. O sea, hay que hay que ser ejemplo en todo momento en esa escuela para que vean que esa es la forma de relacionarse. Pero es muy, muy complicado, muy, muy difícil. Mayor. Sí, ustedes. Vale, no, pero ¿por qué me interesa mucho preguntar esto? Porque percibís que ahora mismo los chavales cada vez están más desvinculados de los demás. Es que estaba ahora mismo haciendo un repaso por los ejemplos que te ponía. Yo te voy a ser sincera. Yo, que trabajo con adolescentes, yo estoy muy preocupada porque hay alumnado con depresión, con ansiedad, medicados. Es que esto es alucinante. Alucinante. O sea, sí. Un niño de 14 años, y yo se lo decía el otro día a mis alumnos de primero de bachillerato, es que no podéis tener esa cara con 15 años. Una cara de tristeza, de agobio. Digo, es que cuando tengáis 45 estáis a la mierda todos. O sea, hay, y mucho es
Pues no sé por qué, o sea, para mí que es por el uso de los teléfonos móviles, se les ha dado una herramienta, no se ha legislado nada, se permite que los menores salgan en redes, bueno, o sea, si escarbamos un poco es terrible. Para mí urge priorizar estas virtudes en la educación que los contenidos, si me apuras, ¿eh? Porque luego se dirigen entre ellos de una manera, bueno, es que con una naturalidad, lo que tú dices, está ritualizadísimo. Y hablo con ellos y le digo que no, pues, pero que es mi amigo. Y digo, bueno, pues está tu amigo, pero es que a un amigo no se le puede hablar así, no puedes normalizar. Y yo le digo, pero es que no puedes normalizarlo porque luego el día de mañana tu jefe te llamará así y dirás, pues vale, pues muy bien. O se lo dirás a tu pareja, no puede ser. Y es verdad que no todos los profesores, obviamente, se van a dar cuenta, pero también es cierto que los alumnos se dan cuenta perfectamente de cuándo sí y cuándo no, y dónde modificar una cosa y con quién sí y con quién no, y cómo comportarse, van reajustando. Lo que pasa es que también la figura del profesor está ya, bueno, muy abajo, no, bueno, por muchos motivos. Y luego hay otro contexto que es, cuando te decía, ¿en quién recae? En una sociedad en la que hay niños que desde los 4 años están desde las 8 hasta las 6 de la tarde fuera de casa. ¿Dónde hay una figura o un núcleo que diga esto sí, ahora estoy con un profesor, ahora estoy en extraescolares, ahora como en el comedor con otra persona? ¿Dónde se trabaja la empatía? Y luego como sociedad entre todos nosotros dar ejemplo, porque a veces estamos, digo yo, en conciertos, en conferencias y a alguien le suena un móvil, que entiendo que a nadie le gusta que le suene un móvil en una conferencia hoy en día. Y vamos todos a cargárnoslo con la mirada, a protestar, a quejarnos. Ostras, pues ahí también está la empatía. Déjame preguntar una cosa. ¿Nosotros éramos así? Ella y yo, cuando éramos alumnos, cuando éramos sus alumnos, ¿también éramos así? No. Digo por también tirar por tierra esa percepción de que no, es que realmente antes también éramos así y la cosa no ha empeorado tanto. O sea, hay una cuestión clara que es que sí que ha cambiado. Sí, porque el núcleo familiar cambió también. El ambiente familiar cambió. Y el rol del profesor. Y el rol del profesor o profesora, o sea, lo que significa un profesor, lo que significaba para nosotros y lo que significa ahora para los alumnos no es lo mismo, no es lo mismo. La idea de la autoridad, ellos confunden la autoridad con el autoritarismo y no tiene nada que ver. La autoridad es otra cosa. Entonces rechazan de entrada la autoridad, ¿no? Nosotros yo creo que no, que en esa época no. Muchos padres apoyan a sus hijos en contra del profesor. Cuando en otras generaciones no era así. El profesor tenía siempre razón. Que no es que la tenga siempre, ¿no? Pero hay que evitar los extremos. Es como que nos hemos ido al otro extremo. Hay que encontrar el equilibrio. Es que hacía esta... Es importante trabajar con las familias. Sí. Lo de la escuela de padres, que en algunos lugares tiene habido, era muy importante. Ya. Hacía esta reflexión. Mira, y hacía... Dime. Yo trabajo en un municipio cercano a Coruña. El micro no... ¿Se oye ahora? Ahora sí. Y hemos recurrido, estoy en la etapa de infantil como profe, y hemos recurrido a trabajar en paralelo, paralelo y a la vez con servicios sociales, atención temprana, por esos problemas que estamos hablando de atención, de desamparo, de no escucha, de que fallan ya las relaciones a nivel de escuela infantil. Y al trabajar todos en conjunto, pues las familias se alientan y se ayudan unas a otras y estableces como una red social. Es lo de las escuelas de padres que en un tiempo hubo y que desaparecieron, pues ahora en el ayuntamiento que estoy yo hemos creado el proyecto Bergondo Coidamos. ¿Qué es eso? Nos reunimos con las familias, diferentes asociaciones, desde atención temprana, desde el propio cole, desde asociaciones de mujeres, detectamos qué les preocupa y ahí intentamos pues cada uno desde nuestro punto de trabajo y desde lo que vamos viendo, pues motivar, ayudar y alentar, empatizar y que escuchen que no es raro lo que les pasa, que hay otros que también tienen lo mismo y se sueltan más y establecen más confianza porque dicen, ay, veo que hay un reflejo de lo que me pasa, veo actitudes espejo, porque lo que yo pienso que es raro o que no lo puedo comentar porque me asusto o estoy perdido, pues siento un aliento viendo que a alguien también le pasa. Entonces yo creo que hay que establecer una red social a nivel cercano o bien a nivel de donde estás trabajando, pues buscar eso.
apoyar, porque es fundamental, porque es que si no vamos mal. Lo que decíamos, porque lo que decía la compañera de la salud mental es que ya pasa en infantil. Niños que, pues, lógicamente, si están desamparados porque están muchas horas fuera de un ámbito acogedor, porque andan, lo que comentaba ella, de extraescolares, comedor o lo que sea, necesitan una figura, necesitan a alguien que les esté ahí alentando y apoyando. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa ya dice, pues no, a salud mental, no, ya pastillas, TDAH. Hay que darle un tiempo, hay que observar, no es todo la inmediatez. Y claro, hay niños que no lo manifiestan, y igual dentro de 3 o 4 años hay un problema que no sabes de dónde viene y el origen está en esos primeros años. Y entonces, y acordarnos de la inteligencia emocional, que es fundamental también. O sea, niños que cuando lleguen a casa no van a entender ese concepto de casa del que estamos hablando, claro. Claro, pero lo que decíamos, o sea, tejer una red de afueras, de refugios, o sea, el tema es la red, es fundamental. Lo que decía, que una persona sola, al final es eso, una heroicidad que está muy bien, pero que para que realmente impacte en la sociedad y cambiemos las cosas, tiene que ser un compromiso comunitario. Es necesario. Sí. Muy necesario. Por lo menos la experiencia de este año ha sido muy positiva. Y yo creo que más, o sea, es como que nos hemos ido de los individuos, de las iniciativas individuales, ya a la política, ¿no? Los políticos, tal. ¿Y qué pasa en medio? O sea, todo el tejido de barrio, de lo vecinal, todo eso tiene una potencia tremenda. Pero ahora no sabemos quién es nuestro vecino, no nos relacionamos con los que tenemos más cerca. Entonces, rescatar esas redes vecinales que tienen tanto potencial para detectar las cosas que se necesitan o para mostrar lo que se está haciendo que funciona y decirlo, y decir, pues este tipo de iniciativas, ¿no? Oye, está funcionando aquí, hagámoslo en otros sitios, ¿no? Pero al final es lo más cercano. No se trata de eludir y de ponerles fácil las cosas a los políticos, sino que es que en cada sitio su cosa, igual que la técnica es para unas cosas y bueno, pues la política puede hacer unas cosas, pero las personas en la cercanía y en la vecindad también tienen que hacer otras. No podemos delegar el resolver este tipo de cuestiones solo en decisiones políticas, ¿no? Porque tampoco hay que legalizarlo todo o penalizarlo todo, ¿no? Es decir, bueno, al final la empatía no tiene que ser porque por ley haya que ser empáticos, sino que sepamos que hay que ser empáticos, ¿no? Entonces, no buscar que las soluciones sean siempre, pues eso, o tan arriba o yo solo, ¿no? Es que estamos en ese extremo. O los políticos o yo solo, no, hombre, lo del medio, la comunidad. Estaba ella y luego estás tú. Hola, bueno, gracias a Olga y a todas por las intervenciones. Era un poco en esta línea, ¿no? de lo que estabas diciendo. Yo, por un lado, pienso, tú preguntabas si antes éramos así, antes cómo nos relacionábamos los niños y las niñas. Teníamos siempre un monitor, un adulto mediando, ¿no? El pedagogo Tonucci dice que los niños tienen que relacionarse lo más pronto posible, solos y fuera. Y eso es lo que no tienen hoy los niños. Los niños están completamente hipervigilados, que no cuidados o atendidos, pero nunca están solos. No están los niños en la calle, en espacios, no aprenden a desarrollar un montón de capacidades que tenemos como humanos, ¿no? A mí es una cosa que me da muchísima pena. Yo soy educadora, pero no formal, y trabajo en colegios, en institutos. Comparto mucho lo que estabais comentando. Mucha preocupación, y desde donde estoy trabajando hemos generado un proyecto que llevamos un añito, que se llama, aquí en la ciudad, se llama Agra, un barrio de cuidados, es un barrio de esta ciudad, un poco con la idea, es el barrio más densamente poblado de la ciudad y de los más densamente poblados de Europa, un barrio pues de clase trabajadora, con mucha migración, y un poco con la idea, ¿no? Con el colegio, el instituto, actores del barrio, ¿no? Del tejido social del barrio, los vecinos, empezar a recuperar esa mirada apreciativa sobre el territorio, sobre esa morada común, ¿no? Porque parece que nos están preocupando de que nuestro vecino es nuestro enemigo en lugar de nuestro aliado, y esto me parece terrible, ¿no? Cuando nuestra experiencia próxima nos dice que no y la gente piensa que sí, en contra de la experiencia que vive. Y eso es una cosa bastante preocupante. Y hay como que parar y meter ahí una cuña para decir, hey, quietos, ¿qué estamos viviendo y qué estamos pensando? En lo más próximo, ¿no? ¿Y qué estamos trasladando a los niños que dicen que su barrio es el peor, es lo más peligroso? Te cuentan unas películas que dices tú, ¿pero dónde viven estos niños? ¿Pero tú lo has visto, lo has vivido? No, pero lo dice la voz de Galicia, o lo dice X. O sea, lo dice la prensa, y viven como si eso fuera real, ¿no? Con ese miedo, esa desconfianza en el otro, que es su compañero, que es su... Entonces, me parece que nos estamos haciendo un daño a los vínculos sociales
tremendos, ¿no? Por no hablar de poder facilitar también esas condiciones. Hay niños que tú les preguntas dónde viven y te dicen en Bolivia, y a lo mejor llevan un año aquí. Entonces, ¿qué aterrizaje, qué arraigo en el territorio? Pues su casa a lo mejor es Bolivia, ¿no? Lo que tú decías, la casa es... pero cómo van arraigando en el entorno un poco más común, ¿no? Simone Weil dice que la necesidad de echar raíces es la necesidad más importante y más olvidada, o sea, menos cuidada. O sea, necesitamos echar raíces, ¿no? Que el lugar en el que estemos lo sintamos como casa. Aunque nos hayamos tenido que desplazar, pues necesitamos otra vez echar raíces. Pues a mí me parece muy importante esto que decías de lo común, ¿no? De apoyar a las escuelas porque solas no pueden, y las familias, o sea, cómo volver a tejer esa red, que es un desafío. Y te quería preguntar ahí, ¿cómo qué luces ves tú? Porque para mí el misterio hoy de la vida, no es la muerte, ni es cómo tejemos la red otra vez, porque hay tanta resistencia, tantas cosas que es muy complicado, ¿no? Como, bueno, vemos aquí pequeñas experiencias, hay ejemplos, pero claro, sí, pero bueno, ¿qué nos puedes aportar ahí de cómo tejer sin morir en el intento ahí de...? O sea, yo creo que tú misma has dicho la clave. El cómo nos leemos hace que nos relacionemos desde los prejuicios. O sea, los propios chavales se están relacionando entre ellos como si vivieran en un barrio tal, cuando luego las relaciones cercanas son muy distintas, ¿no? Pues yo creo que también se ha generado como una especie de falsa enemistad entre el colegio y las familias, que como que compiten o compiten o no se hacen caso, o hay indiferencia, ¿no? Es decir, yo aparco a mis niños en la escuela, que me los cuiden y luego vuelven a casa y ya está. Y en la escuela, no, pues es que en casa, a saber lo que tienen en casa, porque mira cómo se comportan, ¿no? Es como que hay ahí una mirada de unos hacia otros de desconfianza y de falsa realidad, porque no es así, seguramente no es así. Entonces yo creo que desde las dos partes el quitar es como hacer vaciar un poco toda esa imagen que tenemos ya hecha de lo que se hace en la escuela o lo que se tiene que hacer en la escuela, lo que yo creo que tú tienes que hacer en la escuela y los otros lo que creen que tiene que ser o que está pasando en casa y que no pasa realmente, y que empiecen a conversar, a dialogar y a decir, bueno, ¿qué está pasando? Gente que tenga interés desde el ámbito de las familias y gente de la escuela que quiera empezar esos diálogos, empezar a hablar y de entrada a deshacer prejuicios. O sea, lo más importante de entrada es deshacer esas miradas, esos juicios previos que tenemos, que son falsos muchas veces, y conocer la realidad de las familias de los chavales y conocer la realidad de la escuela. Y desde esa realidad encontrarse. Y detectar juntos y juntas las necesidades. ¿Qué necesitamos? Como familias, ¿qué creemos que falta? Como escuela, ¿qué nos ayudaría desde casa? Y empezar a, en lo concreto, detectar necesidades reales, pero desde un verse realmente, porque hasta ese momento yo creo que ahora mismo muchas veces las escuelas y los padres no se ven, se usan, pero no se ven. Entonces, eso no facilita el diálogo, ni mucho menos. Y desde el diálogo construir una forma distinta de relacionarse. Pero para empezar hay que querer encontrarse. Entonces, ahí la clave no puede estar dada desde fuera ni general. Tiene que ser en cada caso concreto cómo puede ser posible ahí la proximidad que decimos, ¿no? Para luego salvarla. O sea, ¿cómo puede ser aquí posible? Porque cada escuela es un mundo y cada realidad de tejido social de esa escuela y familiar es un mundo. Entonces tampoco las soluciones pueden venir desde arriba, ¿no? Sino que tienen que surgir desde ahí. Tenías por ahí. Bueno, gracias otra vez. La verdad que se me ocurrió una pregunta estúpida a lo mejor, pero creo que estáis los dos implicados. Es para ti, Olga, pero creo que Quique nos haría un favor también opinando. Los medios de comunicación. ¿Cómo influyen verdaderamente? No en cómo nos relacionamos, ¿no? Porque no sé en qué cadena, creo que dijiste La Sexta, da igual, ¿no? Yo creo que son todas iguales, ¿eh? Yo creo que no, pero en eso no pasa nada. Es más, tengo la certeza de que no. Tienes la certeza de que no. Sí. Bueno, pues entonces para ti la pregunta.
Ya que pasa por aquí... Pasa por ahí, pero va por Pero yo introduzco una frase de una filósofa que me encanta, que ya la he nombrado y que vuelvo a nombrar, y te la lanzo, desde lo que dice la filósofa también, ¿vale? Sí, perfecto. Si puedo, me uno. Sí, claro, nos encantará. Simone Weil dice, que es la que decía antes lo de echar raíces, dice en el libro de echar raíces precisamente, que la necesidad de verdad es la necesidad más importante del alma humana, la necesidad de verdad. Y dice, hablando a los periodistas, y no hay derecho a que se nos debe comer algo falso. La necesidad de verdad es la necesidad más importante del alma humana, como el comer. Y no hay derecho a que se nos debe comer algo falso. ¿Qué pasa? Que cuando ella lo dice, son los periodistas los que cuentan lo que pasa. Entonces ella se está quejando de periodistas que dicen falsedades, que hacen propaganda, porque era en la época de la Segunda Guerra Mundial, inicios, tal, antes de tal. Entonces, claro, ahora lo que pasa, la reflexión es que ahora todos añadimos información y soltamos bulos y los reproducimos y los viralizamos, ¿no? Todos tenemos esa responsabilidad, pero Simone Weil se lo decía a los periodistas, no hay derecho a que se nos dé de comer algo falso. Yo te añadiría una cosa, Olga, y ya la pregunta va para aquí, que ya de paso paso por tu lado. Es, siguiendo con tu hilo, yo creo que le sucede algo todavía peor. Porque la verdad o mentira, eso ya creo que es más complejo, ¿no? Pero yo creo que se basa en un dilema, no sé si la sexta, pero se basa en, o todos tienen un dilema que es, podríamos venderte o darte lo que necesitas, pero preferimos que nos compres lo que tenemos. ¿Tú qué opinas? Primero, yo opino que tú tienes un mando, con lo cual realmente quien tiene el poder para recibir una información, en principio para filtrar eres tú. Y me encantaría exigirte con todo cariño y respeto que lo utilices, que lo utilicéis, que nos riñáis. Yo me avergüenzo de un montón de compañeros y de compañeras. Y te lo digo aquí directamente y se lo digo yo a la cara. Quiero decir, tengo 48 años, No, precisamente por lo que te voy a decir. Tengo 48 años y tengo muy clarito dónde quiero y dónde no quiero. Y por dónde sí y por dónde no. Y si algo intento, sobre todo a la gente más joven con la que empiezo a trabajar, es precisamente decirles esto. Primero, nosotros no operamos a corazón abierto. Quiero decir, nuestro trabajo es importante, pero no trascendente. Eso sí me parece también importante remarcarlo, porque es verdad que tenemos que dar de comer verdad. Sí, pero sí, bueno, no, pero quiero decir, para no entablar una discusión, quiero decir, tienes razón, o sea, sí que somos trascendentes según qué cosas, pero te hablo del día a día. De las cosas más cercanas del día a día, no de temas trascendentales en los que evidentemente un medio de comunicación conforma opinión y conforma movimiento y conforma cambios sociales. Para no irnos a esas grandes cosas, sino quedarnos con las más pequeñas, que son en las que yo, por ejemplo, sí tengo poder de decisión diaria. Estaba pensando antes, cuando hablabas de Agra de Lorzán, los medios de comunicación en Galicia llevamos mucho tiempo nombrando a Coruña como una ciudad peligrosa. Hay más sombra, porque yo he venido a Coruña miles de veces he venido a Coruña a trabajar, miles de veces. A mí jamás me ha pasado nada en Coruña. Jamás me ha pasado nada en Coruña. Y yo cada vez que veo, es que los ocupas, no sé qué, es que pues el otro día creo que salía un dato que era la sexta ciudad de España más donde había aumentado. Era donde había aumentado más el número de delitos, ni siquiera era la que más delitos tenía, era la que había... Claro, retuerces el dato, coges la cifra y te sale un titular muy estupendo. Pues yo lo vi en La Voz de Galicia, lo vi en TVG, lo vi posiblemente en La Sexta también lo sacaron, o sea, quiero decir, no. A eso me refería, que en las pequeñeces, porque esto no deja de ser una pequeñez, pero es una pequeñez jodida. Y al final no eres consciente de que tú dices, venga, pues voy a hacer esta pieza de 40 segundos, la meto en el informativo, o la meto tal no sé qué, y te juro de verdad que tú te vas a casa pensando que no has hecho nada malo, sino que has hecho una pieza de 40 segunditos en la que, bueno, gris-negra, lo gris-negra funciona muy bien. Al día siguiente, cuando vemos las audiencias, todo lo que sea gris-negro, tú no has cambiado. Y dices, joder, bueno, pues... Y en días como... Es que ahora cuando estabas diciendo eso, a mí se me ha caído la cara de vergüenza. Porque se me ha caído la cara de vergüenza. Pero, ostras, pues a partir de ahora, esa tontería de decir, venga, sácalo de Agra de Lorzán, que lo de los ocupas. Oye, pues no, sácalo si tiene sentido, y si es una noticia, y si vas a aportar algo, no. Pero porque sí,
y estamos mucho en el porque sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y no voy a defender una profesión de la que me siento súper orgulloso, y en lo que podemos hacer, o por lo menos creo que hacemos bastante bien a la sociedad, pero hay un montón de gente que no, y hay un montón de gente que trabaja en A3 Media que no, y que trabaja en Tu Vega que no, y que trabaja en El País que no. Quiero decir, en todas partes hay quien puede tener más o menos vergüenzas. No, por eso. Yo creo que me expliqué mal. Mi pregunta es, tenemos hablado, bueno, yo que soy un poquito mayor que tú, a veces decimos, ¿dónde están esos programas La Clave? A mí me importa una mierda el hormiguero o la revuelta esa, como se llama, o quién gana. Es que a mí eso me da igual. ¿Tú crees que eso puede ocupar? ¿Quién elige qué va ahí? Esa es mi pregunta. ¿Quién elige qué se pone delante? Pues un señor que quiere ganar dinero. Sí, lo creo. Sí, claro. Me lo sé, bueno, no lo sé, o sea, sí, claro. Sí, o sea, sí, a mí pero a mí me encantaría decirte que, joder, ahora mismo, a ver, ojo, estoy hablando de cadenas generalistas que son, obviamente, empresas de comunicación, que su máximo objetivo final es ser rentables para unos accionistas. Yo estoy seguro de que hay nichos televisivos y especializados en los que hay grandes programas de debate y grandes documentales. Y sí, estoy seguro de que los hay. No se los podemos pedir y es una pena. Lo de que es una pena es una opinión mía y luego ya podremos discutirlo, a 5 cadenas generalistas que son empresas de comunicación que si a las 10 de la noche ponen un debate interesantísimo para ti, para mí o para todos vosotros y nosotras, la gente no lo va a ver. No es una disculpa, ¿eh? No es una, como tú no lo ves, yo no lo doy. Bueno, a lo mejor si lo ponemos todos los viernes durante 10 años y generacionalmente crecemos con esa tradición familiar de juntarnos todos y debatir los temas importantes, a lo mejor en 10 años eso es lita la audiencia y nos convertimos en un país mejor. Pero pero ahora mismo no estamos en esa onda. Cuando digo no estamos, no yo, quiero decir las 5 grandes empresas de comunicación, pero no en España, en Europa y posiblemente en el mundo, no busquen, no es que no busquen, no encuentran a 2 millones de personas que los viernes hasta las 10 de la noche se sienten para formarse, para opinar, para discutir, para... No sé si es bonito o no, pero tampoco te voy a mentir, quiero decir, no. Yo creo que va en función del nivel cultural de la población. Sí. Es descorazonador, pero sí. Sí. Porque hay programas que parece increíble que tengan la audiencia que tienen. Completamente de acuerdo, sí, no. Sí, a mí me encantaría que los informativos que hacemos tuviesen muchísima audiencia y funcionara muy bien y no es el caso. De hecho es brutal y en esto, bueno, perdón que te estoy ocupando tiempo. No. Pero sí es verdad. La caída de audiencia de los informativos es brutal. Yo tengo que enfrentarme cada día, pues, joder, a que hace 4 años, sí, 4 o 5 años, había 1,5 millones de personas que veían un informativo. Ahora mismo estamos en 700.000. Cuando llegamos a 700.000 ya dices en plan, joder, ¿dónde se ha quedado las otras 800.000? Porque están ahí, pero no te ven. Pero sí tú puedes contar las cosas que tienen que ver con la humanidad, que nos conectan a todos. Y eso lo puedes hacer de una forma divertida, de una forma hasta espectáculo, de una forma que hoy pueda entrar, pero que a ti te ayude a conectar con tu vecino. Que cuando al día siguiente abras la puerta no pienses que el de enfrente te está ocupando la casa o te van a agredir, sino que el destape de las personas de esta semana de la revuelta, por ejemplo, fue un ejemplo de eso, porque llevó una actividad maravilloso. Que salió espontáneamente, al día siguiente la invitaron. Es una chica de 20 y tantos años que parece enfermedades raras, una portento de mujer y bueno, la noticia era como un tema
Y funcionando muy bien, además, que funciona. O sea, sí. Sí. Explicó un montón de cosas, fue un programa ameno, pero entonces yo creo que, bueno, por algo esa proximidad no se fomenta desde los medios, se está fomentando el alejamiento, ¿no? Bueno, pues interesará por lo que sea. Bueno, pues porque tú tenías un público cautivo muy claro, mayor de 64 años, con una formación cultural muy determinada, y ese público en concreto sabías muy bien cómo llegarle con un contenido muy determinado. Durante los últimos 20 años. Eso está cambiando, ese público pues evidentemente ya no está. Y lo que está costando más, y por eso decía que no todos somos iguales, porque algunos sí que intentamos pelear desde nuestro huequito pequeñito, pues para intentar meter esos contenidos, para intentar contarlos de una manera que el chaval que hace así te siga viendo y tú no te vayas a otro... Es muy complicado tener que poder contentar frente a una sola pantalla a ti, a un chaval de 13 años, es muy complicado. Y que luego el lunes tienes a tu jefe y dice, te oye muy bien, le ganaste a 4. Y la semana que viene no le ganas a 4 y te dice, joder, qué mal, tío, que no le ganaste a 4, joder. Y dices, tío, somos los mismos, los que hacemos... Entonces, bueno, pues también hacemos cosas muy mal. Y yo soy el primero en reconocerlo y me jode porque sé de la trascendencia que tiene un aparato que pues sigue dominando los salones de las casas. Sí. Sí. Les salió muy bien. 8:30. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Olga Belmonte, muchísimas gracias. Gracias.